Vale, si en algún momento no veis o lo que fuera, hacer una señal, ¿vale? Eh, ya, no quiero Vale, pues hola, vamos a empezar con la cuarta y última sesión del ciclo Habitares. Hoy tenemos la suerte de contar con Yago Carro, del colectivo Ergosfera. Em, Cuando estamos pensando esta idea del habitar, de los habitares en plural, en su diversidad, traer o tener la posibilidad de traer y dialogar con un urbanista, un arquitecto, nos puede permitir también pensar desde otra perspectiva, ¿vale? Eh, por lo general, muchas veces se ha planteado una cierta dicotomía entre el construir y el habitar, ¿vale? Y se ha tendido a pensar, sobre todo desde el mundo arquitectónico, urbanístico, el construir de una perspectiva macro, si se quiere, o desde arriba, y el habitar como una cuestión que tiene que ver más con ras de suelo, ¿no? Con lo que pasa a la altura del suelo. Yago, tenemos la fortuna de contar con Yago que, pese a venir o aún viniendo de ese mundo arquitectónico, urbanístico, que muchas veces ha privilegiado la vista de pájaro sobre la ciudad, sobre los territorios, eh, hace investigación desde el suelo, ¿no? Y con los pies en el suelo. Y se interesa por las formas de habitar en su diversidad el territorio. Creo que la investigación que nos va a traer hoy es muy original, muy sugerente, nos va a permitir pensar y ver las cosas de otra manera. Eso es lo que Ergosfera suele permitirnos pensar, ver cosas que no habíamos visto antes, pensarlas de otro modo. Y además es una investigación que está teniendo mucho recorrido, ha sido presentado en diferentes lugares, hace poco estuvo en Cataluña presentándola, y justamente pone en el foco la intersección entre territorio, usos del espacio y tercera o cuarta edad, ¿no? Y personas mayores. Así que creo que para este especialidad y este máster es una sesión especialmente interesante. No quiero desvelar mucho más, os dejo con Yago, luego pues ir anotando cosillas para el debate, para las preguntas, tanto quien estáis online como aquí en el aula. Y avanti. Bueno, pues Luis, me escucha desde aquí. ¿Me escuchas bien? Si hablo desde aquí o me acerco más. Claro, ¿escuchas? Sí, escucho perfectamente. Sí, vale, guay. Si en cualquier momento ves que estoy muy lejos, me acerco sin problema, que tengo el mando para cambiar. Vale, Vale. gracias, no te preocupes. Vale, explorar la ciudad a través de prácticas urbanas de las personas mayores. Cambié un poco el título, o sea, la presentación. El trabajo que voy a presentar básicamente se llama Prácticas urbanas autónomas e informales de las personas mayores, un trabajo que iniciamos en 2020. Esta vez quería poner primero el explorar la ciudad, porque con el paso de los años y de hacer este trabajo de una manera muy intermitente, como hacemos todos nuestros trabajos de investigación, se van apareciendo oportunidades y tal, pues nos acabamos dando cuenta que en realidad no estábamos tanto centrándonos en la cuestión de las personas mayores en sí mismos, sino que la mejor manera o sea, como demostrar un respeto hacia las prácticas que hacían era darnos cuenta de que en realidad lo que estábamos era investigando la ciudad. Y estábamos explorando la ciudad, sino que a través de otros ojos y de otras prácticas que estaban sucediendo, de unos agentes que hasta ahora pues, no se habían tenido en cuenta, digamos, a la hora de pensar la ciudad, ¿no? Entonces, es una investigación sobre las prácticas de las personas mayores, pero fundamentalmente es una investigación sobre la ciudad a través de esas prácticas de las personas mayores. ¿De qué podemos aprender sobre la ciudad, sobre los suyos, a través de esas prácticas? ¿No? Porque, por supuesto, ni somos expertos en personas mayores ni nada parecido, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía, este es como un poco el proyecto general, se ha ido avanzando eso, en diferentes charlas y talleres que pudimos hacer estos años. Y básicamente es un proyecto que surge, voy a contar así como en tres pinceladas, de otro proyecto que iniciamos con la pandemia, ¿no? Cuando llegó la pandemia y como muchas otras profesiones no sabemos qué hacer o qué podemos aportar, de repente nos empezamos a reflexionar sobre el tema de las residencias, porque pues de repente una infraestructura pública que había quedado al margen del interés disciplinar y de cualquier práctica cultural, artística, técnica, etcétera, pues de repente estábamos viendo imágenes todos los días
sobre unos espacios que de repente empezaron a llamar nuestra atención, ¿no? Por sus arquitecturas militarizadas, por el tipo de bordes urbanos que tenían. Bueno, de repente como que empezamos a tener unas imágenes a las que nunca habíamos accedido, ¿no? Pues empezamos haciendo pues, una cartografía del área metropolitana de A Coruña, de dónde estaban situadas todas esas residencias, de qué tipos eran, de quién era la propiedad, cómo habían ido surgiendo a lo largo de los años, o sea, un poco ponernos en contexto ese sistema que en principio, digamos que teníamos como imbuido que debía ser algún tipo de sistema de cuidados público, pero que en realidad a través de la cartografía nos dábamos cuenta de que en realidad era una cuestión absolutamente privatizada, que había seguido otros modelos, que se situaban en sitios muchas veces excesivamente periféricos, ajenos a cualquier tipo de urbanidad en el territorio preexistente, etcétera, ¿no? Y a partir de esta primera cartografía, que la hicimos el 15 de abril, o sea, un mes después de habernos confinado, pues empezamos un proyecto de intentar avanzar, ¿no? Ahora abrimos una web donde nos ponemos toda la información que íbamos recopilando. También intentamos pensar el impacto en términos numéricos en la cuestión del COVID, porque la Xunta de Galicia negaba estos datos en aquellos momentos por residencia, ¿no os acordáis? También intentamos comprender ese fenómeno de privatización, pues desde el punto de vista de 4 días antes de que se declarara el estado de alarma, este era el tipo de noticias que había, ¿no? De que los inversores se sentían atraídos por España como país para invertir en residencias de mayores, como que era un negocio pujante, justo eso, al precipicio de que pasara la pandemia, ¿no? Entonces, esa cartografía que en principio era una cartografía estática, pues la convertimos en una cartografía digital, donde ya complejizábamos mucho más, pues dibujábamos bien las plantas, podíamos empezar a hacer algún tipo de análisis urbano de su situación, verlo en relación a las formas urbanas complejas que hay pues, en el área metropolitana de La Coruña y en el resto de Galicia, empezar a hacer análisis de este tipo, de pensar pues, los servicios fundamentales para la vida, digamos, cotidiana de una persona, desde una biblioteca, una farmacia, el centro de salud, la cafetería más cercana, el supermercado más cercano, o sea, cómo se situaban estos servicios en relación a la situación de las residencias en el territorio, ¿no? Un poco para ver cuáles, pues, digamos, en cuáles una persona mayor que aún tuviera cierta autonomía podía seguir haciendo una vida más o menos normal viviendo en las residencias y en cuáles estaban en el medio de la nada, que absolutamente dependientes de que vinieran pues, sus familiares a recogerlos en coche y llevarlos a un sitio, etcétera, ¿no? Y había algunas, pues, como las que están en la Zapateira, pues, que están alejadas de cualquier tipo de estos servicios y que, por lo tanto, su situación allí solo estaba decidida por una cuestión del valor del suelo y de que allí se podían construir y fuera. No había la vida de todas las personas que iban a residir allí en ningún momento está puesto en juego, ¿no? También analizando históricamente cómo había sido el proceso pues, de determinadas residencias que se situaban en el centros urbanos y cómo la presión inmobiliaria pues, hacía que acabaran vendiendo esos terrenos y se fueran a las periferias las mismas residencias, empeorando la vida de los residentes. Bueno, que era un proceso como común que había pasado con muchísimas otras actividades urbanas, estos procesos de desplazamiento, que ahora pues veis en muchos otros procesos, pues como lo que provoca el turismo, o como lo que provoca la gentrificación, etc. Los tipos de desplazamientos se dan a todos los niveles y en el caso de las residencias pues, también se dan. También pensando en esa cuestión de la escala, ¿no? De qué diferencia había entre estos macrocomplejos donde se unían cientos de personas con otro tipo de experiencias mucho más pequeñas en las que ese cuidado se hacía de otra manera, esa vida en común era diferente. Bueno, haciendo poner en escala, digo, de una infraestructura de la que no teníamos ni idea, ver en qué situación estábamos, cuál era la realidad, etc. También analizando los límites, la cuestión de todos los bordes, de todas estas arquitecturas que de repente se nos presentaban como unas arquitecturas casi militarizadas en la mayoría de los casos, o sea, algo absurdo a nivel de pensar en un sitio donde va a vivir gente no conflictiva, en la mayoría de los casos, donde no se requerirían estos esfuerzos arquitectónicos por parecer hostil, una arquitectura que debiera estar pensada para ser mucho más porosa con la ciudad, etcétera, ¿no? También cómo eran los diferentes tipos de espacios estanciales que había en ellos, la cuestión del lujo, ¿no? de pensar, pues sí, esa idea de Giacinto 30, ¿no? Cuando decía que poco gosta de luxo, que gosta de miseria intelectual, pero también, que esto es muy cierto en muchos casos, ¿no? Pero cómo se le daba la vuelta al pensar en las residencias
pues comparando la última que financió la Fundación Mancio Ortega, con esa arquitectura tan blanca, pura, prístina, con todos los servicios incluidos, con esta imagen, con esta materialidad tan absoluta de la arquitectura moderna, en comparación pues, a una pequeña residencia en Sada, donde aparecen las sillas de plástico, las sombrillas de publicidad, la parrillada, no sé qué, es decir, sitios como muchísimo más manipulables, donde a pesar de tener o no existir una idea de diseño como en la imagen de la derecha, la manipulabilidad y las formas de vida que se podían suceder ahí dentro parecen como mucho más amplias, ¿no? Entonces, ¿cómo debatimos esa idea de lujo en estos contextos, ¿no? Y al final de ese trabajo, como poniendo en la situación de querer reflexionar sobre hacia dónde tirar con ese proyecto de investigación, lo que nos dábamos cuenta era de lo que nos interesaba, aparte de esas infraestructuras que estábamos comenzando a analizar, era pensar en cuáles son realmente las actividades autónomas de las personas mayores, a partir de la cual podíamos pensar en cuáles son sus intereses. Es decir, los intereses no nos servía de mucho pensar en las lógicas de las políticas públicas de envejecimiento activo o de cómo se conceptualiza la idea de la vejez, de las ideas, sino que queríamos ir como a la fuente original, ¿no? Y decir, bueno, sin mediación, qué es lo que hacen las personas mayores y a partir de ahí pensar en qué tipos de espacios se podrían promover o cuáles son sus necesidades, etcétera, ¿no? Y eso fue como esa última diapositiva de aquella presentación lo que nos inició a pensar el proyecto que voy a presentar ahora, ¿no? Un proyecto que también había tenido como un paso anterior, un proyecto que iniciamos en 2011, que se llamaba El xequerofismo na miña paisaxe, que era sobre esta idea, para poner un teorizado sobre el feísmo, que en nuestro juicio ha sido como muy dañina para conceptualizar el urbanismo y la idea de Galicia. Pero sí que teníamos como una anécdota que nos había pasado en este sitio, que era Villa Sommier, que fue en 2011 un sitio donde comenzamos esa investigación, y cómo habíamos visto, entrevistando a María José, que era la señora que durante 30 años había ido construyendo ese espacio en base a somieres, en base a diferentes procesos vecinales, de ayuda, de quién le traía unas cosas, tal, de su familia, de que nos había contado todas las cantidades de usos que había tenido este sitio, como donde había crecido a sus hijos, donde se habían criado sus nietos, donde era un sitio de ocio, pero también de trabajo, como que era un lugar muy complejo, que ella lo contaba con total naturalidad, ¿no? Ya era una señora de 60 y pico años, y que cuando entrevistábamos a su hija ya lo veía como feísmo, ¿no? Y ya entendía que ya tenía otra idea sobre esto, y aunque ella hubiera pasado allí momentos maravillosos de su vida, entendía que eso no podía ser bajo ningún concepto, que estaban dañando el territorio de las afueras de Viveiro, que eso era una vergüenza, que había que tirarlo y construir un chalet como tu hijo del vecino, ¿no? Entonces, esa idea también de cómo se entendían desde la vejez unas ciertas prácticas autónomas en la ciudad de una manera mucho más normalizada fue también la que nos ayudó a seguir con esta idea que veíamos al final del otro proyecto, ¿no? Del otro proyecto. Entonces, en esta cuestión de las prácticas urbanas, ya autónomas, informales, de las personas mayores, como que estudiamos 9 cosas, ¿no? 5 prácticas generalizadas, que entendemos que son eso, globales, se pueden dar en diferentes tiempos históricos, se dan en muchísimos tipos de contextos culturales, ya sea aquí en Galicia, en España, en Europa, en muchos otros sitios. 3 prácticas singulares que no son tan comunes, digamos, pero, o sea, que sí que pasan en muchos sitios, pero no tienen ese nivel de común, pero que nos sirven para pensar hasta dónde pueden llegar las personas mayores. Y un concepto extra, que es el concepto bar de viejos, que nos interesaba mucho porque en este momento histórico, pues un concepto que se está, digamos, resignificando, ¿no? Y que lo que venía significando hasta hace unos años, pues ahora empieza a aglutinar otro tipo de información como concepto y como lugar en la ciudad, ¿no? Vale, las 5 prácticas generalizadas de las que vamos a hablar son sentarse en la puerta de casa, reunirse en la marquesina del bus, mirar obras, alimentar y cuidar animales de binarios y cultivar la huerta. 5 prácticas, como veis, absolutamente banales, convencionales, que pueden pasar en cualquier lugar y que queríamos pues, pensar a través de ellas lo que pasaba en la ciudad, ¿no? Sentarse en la puerta de casa
a través de todas las imágenes que vemos, sobre todo de ese momento en el que, o sea, una cuestión que puede ser hecha a partir de una arquitectura consciente, cuando ya las propias arquitecturas de las viviendas incorporaban ese tipo de bancos, o a través de sacar una silla a la calle, ¿no? Una cuestión que podemos ver en Coruña, en muchísimas de los núcleos periféricos de la ciudad, que en este caso, pues, una cuenta de Instagram que pillaba fotos de Street View de Santiago de Compostela, pues que están muy bien estas fotos porque son fotos no mediadas, ¿no? Entonces es como que es la ciudad como un lienzo donde se ven acciones que ocurren de una manera completamente natural y el propio coche pasaba por muchos sitios donde se veía ese momento de estar simplemente sentado en la puerta de casa, ¿no? Estos son algunos de los sitios, Lluvias, en Bisma, en Asilva, muchos sitios de aquí de la ciudad, en Burela, pero que es una cosa que pasa por muchísimas zonas, estas fotografías de Mallorca, pero muchísimas zonas de todo el Mediterráneo, en Extremadura, en todas partes, ¿no? La cuestión de estar a la fresca, que le llaman en otras partes de España, pero simplemente sacar la silla, ¿no? Una cuestión que tuvimos la oportunidad de estudiar en dos trabajos que hicimos en colaboración con Canica, que nos permitieron estudiar desde la perspectiva del envejecimiento dos comarcas en Extremadura, con un montón de núcleos, y una de las cosas que hicimos fue cartografiar todos los lugares para sentarse que existían en estos lugares, ¿no? Tanto los lugares formales, o sea, compuestos por mobiliario urbano, como todos los lugares a los que eran bancos particulares que estaban pegados a las casas, o bancos posibles, pues bordillos, alféizares, escalones, sitios donde veíamos que la gente se podía sentar, ¿no? Un poco para ver pues eso, cómo se materializaba esta cuestión también en otros sitios, ¿no? Es una cuestión de la que se habla también, sacar las sillas al fresco es una cuestión que en sitios se lo plantean, como plantearlo como patrimonio de la humanidad, como patrimonio material, etcétera, que también, pues, que tiene su relevancia. Este, por ejemplo, es un trabajo de unos ucranianos que desde que empezó la invasión rusa, pues en algunas zonas de conflicto empezaron a hacer una documentación de las casas, y una de las cosas de la casa tradicional ucraniana era el banco en la puerta de entrada de las casas, una que tenía como una condición de tipología arquitectónica propia, ¿no? A la que se le daba importancia, ¿no? Pero que en general lo que nos interesaba mucho era que desde esta perspectiva de la vejez, este banco implementaba una posibilidad tremenda, que es la de llevar hasta el máximo tiempo posible la posibilidad de vivir lo público, ¿no? Quiere decir que en cuanto a las posibilidades de movilidad de las personas se van restringiendo, cada vez el ámbito de influencia y de conocimiento de la ciudad se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Pues el banco en la puerta de casa es el último bastión a donde, pues con muy poca movilidad, puedes salir, sentarte ahí, ver pasar a los vecinos, ver que la vida sigue, la gente puede parar a hablar contigo, o sea, no se pierde la socialización, quiero decir, es como una infraestructura tremendamente potente, ¿no? Y lo que nos interesaba desde el punto de vista más urbanístico era la cuestión absolutamente desquiciante y delirante que una infraestructura que desde nuestro punto de vista tiene una condición de una radicalidad urbana máxima, en realidad esté siendo relegada hacia esos entornos que, entre comillas, les llamamos rurales, ¿no? Quiero decir, porque pues parece ser que perder 30 centímetros de la acera pues debe ser un anatema, algo que no nos podemos permitir en las ciudades, y entonces todos estos bancos que veréis, los veréis solo, como os decía, pues en los núcleos de la primera corona periférica de la ciudad, ¿no? Y todos los vais a ver, en la Silva, en Feans, en todas las Lluvias, Pasaje, en todos los sitios vais a ver que estas infraestructuras perviven. Entonces, si es una cuestión tan urbana, lo que es absurdo es por qué hemos construido normativas urbanísticas que eliminan esta posibilidad, ¿no? Hace poco, en uno de los debates, pues surgía la idea de por qué no podría haber un banco en cada edificio que se construya, ¿no? Quiero decir, ¿qué problema habría con esos 2 metros o 3 metros por 30 centímetros de colonización de las aceras y que eso sea algo que haya que exigir a los edificios por decreto? No pasaría nada. Sencillamente no lo hemos tomado, no hemos visto la urbanidad de ese banco y lo hemos visto casi como una cuestión de ruralidad, de menos desarrollo, etcétera, cuando su condición es la contraria. Vale. Siguiente es la marquesina de Busch. Una cuestión también muy propia de aquí, la
Galicia está llena, a través de esa idea de la ideología del feísmo, ha estado guay porque nos ha servido para que nos documentaran gratuitamente un montón de acciones que ellos detestan, pero que realmente nosotros podemos encontrar también cómo es su máxima urbanidad. Hablamos de una infraestructura que en muchos núcleos, pequeños núcleos, es el único signo de lo público que existe. Quiero decir, hay sitios que no tienen ningún equipamiento, que no tienen ni aceras, ni tienen absolutamente nada. Tienen los carreiros hechos, alguna pista asfaltada y poco más. Y la única infraestructura que realmente define a lo público en esos sitios son las paradas de bus que durante décadas pues diferentes concellos y diputaciones fueron dispersando por el territorio, ¿no? Unas paradas de bus, como encima, muchas de ellas fueron perdiendo uso, porque también el transporte público fue desapareciendo en muchos de estos núcleos, pero que son como la arquitectura mínima del refugio, ¿no? Es como la idea de arquitectura en su nacimiento es esto, es una simple cubierta donde está el refugio de los elementos del tiempo, y así la población es fácil que lo identifique como tal y que simplemente pues, los ocupe, y no solo los ocupe cuando han incorporado su mobiliario, sino que los ocupe incorporando ellos mismos su propio mobiliario y convirtiéndolo en un lugar estancial completamente convencional, ¿no? Hasta el punto de que no solo se pueden incluir elementos para sentarse, sino también elementos que maticen la climatología, como este señor que va poniendo persianas para estar en un elemento de mayor confort, pero que es un sitio eso, donde también se pueden hacer comidas, donde no solo pasa en Galicia, esa otra noticia es en Asturias, es decir, que se convierten en ese lugar, y que pues en este otro proyecto que hicimos formales alrededor del oleoducto que atraviesa la ciudad, y vemos esta pequeña construcción que hicieron unos jubilados de un Castrillón, y es una construcción que es exactamente igual que una marquesina, ¿no? Simplemente un banco corrido, cubierto, con una pequeña cubierta, y ya está. Quiero decir, que es como, al igual que veíamos en ese banco, como una célula básica de la urbanidad y de poderse sentar en el, y tener contacto con el espacio público, esto es como la arquitectura básica, ¿no? Una simple cubierta en estado para sentarse, y igual que lo construimos, nos lo apropiamos cuando lo vemos que está en el mundo real, ¿no? Bueno, sobre esto sí que se ha iniciado alguna idea disciplinar. En el mundo de la sociología estaba un artículo de Shaquille Peresindin, y había algún otro desde la arquitectura que también hacía mucho interés, pero en general son cosas como que quedan un poco al margen, ¿no? Que también, igual que los otros usos, no es una cuestión únicamente de las personas mayores, sino que también las personas jóvenes en muchos sitios, la parada de bus, por esas condiciones, pues también es un uso a lo que se le da no solo desde la perspectiva de la vejez, ¿no? Y por supuesto también es una infraestructura que asume otro tipo de usos, pues como este que convertía en un Belén o lo que fuera, ¿no? Vale. La idea de Miran Obras, que es probablemente el más, uno de los usos de las personas mayores, digamos que concentra más, o que está más introducido entre la cultura popular, lo vamos a tratar al final. O sea, la primera estructuración de este proyecto estaba en este punto, pero luego lo voy a tratar al final, porque como lo hemos trabajado más en un proyecto a mediados de este año, pues lo pasamos para el final. Alimentar y cuidar animales liminares. Otra de las cuestiones básicas, ¿no? Si pones en cualquier buscador de imágenes o de dibujos, lo que sea, persona mayor en parque, van a aparecer este tipo de imágenes dándole de comer a los pájaros, ¿no? Es otra de las imágenes arquetípicas de las personas mayores, que es una de las actividades propias por las que se les puede, digamos, caricaturizar o sintetizar cuáles son sus usos en la ciudad, ¿no? En realidad, claro, la cuestión de los animales en el contexto en que estamos actualmente, de crisis antropoceno, capitaloceno, crisis climática, crisis de la biodiversidad, etcétera, pues es un aspecto central del debate público hoy en día, ¿no? El cómo nos relacionamos con el resto de animales no humanos. Y en ese sentido, todos estos animales liminares, que no son animales domésticos, pero tampoco son salvajes, que mantienen unas relaciones con los humanos, digamos, de otro grado de complejidad, en los que aportan cosas, pero también provocan conflictos, pero también generan unas prácticas urbanas en las personas y digamos, ayudan a que esa relación con los humanos no sea tanto
o no esté centrado únicamente en el sistema agroalimentario o en el sistema de dominación en términos de mascotismo o en otro tipo de prácticas pues, más exóticas de lo salvaje, de lo ajeno, etc. Introducen en un punto intermedio en que entendemos que es donde está la riqueza, ¿no? Donde estamos ahora mismo o que llevamos siglos construyendo otras formas de relación más igualitarias o más de tú a tú con los animales, ¿no? Uno de los casos pues, son los tipos de construcciones que se hacen la gente que gestiona colonias felinas, que fundamentalmente suelen ser señoras mayores. También hay muchos señores, también hay gente joven, pero fundamentalmente hay muchísimas señoras mayores que se dedican a esto, que pueden ir desde lo más pequeño, de poner pequeños bebederos, hasta empezar a construir pequeñas casetillas con cosas de cartón o algunas un poco más complejas ya con algunos maderos, unas pequeñas cubiertas, etcétera. O este caso, como uno que hay aquí en Casablanca, pegada entre el oleoducto y la vía del tren, en el que pues, pudimos ir documentando un poco el proceso de construcción de una de estas. Esta fue la primera vez que nos lo encontramos en 2020. El estado, ya veis, una cubierta, unos pequeños pilarcillos, unos palés, unas cajas de polispán agujereadas para generar espacios para los gatos. Unos meses después ya se había complejizado mucho la construcción, había una serie de fachadas, una cubierta más compleja, muchísimos más elementos interiores para los gatos con diferentes estancias, comederos, etc. Unos meses después vuelve a complejizarse y cambia de color y nos enteramos que es porque hay una polémica con los vecinos de enfrente de las casas de Casablanca empezaron a decir que esto era chabolismo, que seguramente ahí iban a vivir gitanos o que eso es un problema. ¿No? Y entonces la señora decide pues que si ve que la Junta obliga a la gente a pintar las cosas y entiende que eso es quitar el feísmo, pues la señora entiende que poniéndole una luna verde y pintando de verde los palés ya se está introduciendo en la lógica estética, digamos, que pide el consenso social contemporáneo, ¿no? Y este fue el punto en el que nos quedamos. Esta es María José Guadalupe, perdona, es la señora que gestionaba y que construyó con la ayuda de sus vecinos, fue construyendo durante años esta instalación, estaba ya cuando la entrevistamos y la conocimos, y la última imagen que tenemos, 2 años después, esta señora ya había tenido que dejarlo y se lo cedió a otras vecinas que un poco más jóvenes y que ya reconstruyeron la caseta y ya ves con esta idea ya mucho más de Disneyland, pero bueno, pero con esa misma idea de hacer una aventura para los gatos, pues ya con otra idea estética, otra idea de dignidad, otra idea de construcción, etcétera, pero la misma lógica. Eso es en San Diego, ¿no? Sí, sí. Vale, sí, la he visto. Justo ahí enfrente a Casablanca, sí. Otro caso singular, también vinculado al oleoducto, es el caso de Lolo. Lolo es un jubilado del mercado de frutas que desde hace 30 años, pues como volvía a su casa por el trazado del oleoducto, pues fue empezando a llevar animales y empezando a llevar principalmente ovejas, gallinas, y pasando su tiempo ahí. Entonces tienen el oleoducto, que es una zona con un estatus jurídico diferencial que pertenece a Repsol y que simplemente pasa un segurita 3 veces al día, porque aquí lo único que se sabe es que no se puede ni hacer fuego, ni cavar, ni construir nada, ¿no? Pero todo lo que no sea así, todo lo que no sea eso, digamos que al estar bajo la jurisdicción de unos tipos de proseguro de la empresa privada que sea y no de la policía, puede pasar. Porque no hay un estatus de espacio público ni de espacio privado al que alguien te vaya a denunciar, sino que es una cuestión genérica que por cuestiones simplemente logísticas y de cómo se gestiona el mantenimiento, pues no está cerrado, si no nos lo hubieran cerrado y no habría paso por encima del oleoducto, pero como es más sencillo, pues está abierto y ese estar abierto es lo que provoca que aparezcan muchos informalidades alrededor, ¿no? Tenemos otro proyecto que les interesa, está colgado toda la información en la web sobre el oleoducto, etc. Pero la cuestión en este caso es que Lolo, digamos que es pues, un jubilado que puede llevar a la práctica esta idea de relación con los animales a un nivel muchísimo más extremo que otros, ¿no? Porque digamos que este seguramente es una idea de naturaleza, igual que lo de los bancos, pues cada vez se van expulsando, cada vez los ámbitos
gracias al estatus del oleoducto, ¿no? Esta cuestión de los animales, bueno, también implica que haya gente que gaste muchísimo dinero en comprar comida para gatos, para aves, etcétera. Aquí este señor Barbada que estaba casi 5 pavos al día en comida para pájaros. Quiero decir, que es como, en este caso, subrayaba ahí que este señor que consideraba que era su único vicio, ¿no? Igual que el tabaco, el alcohol, lo que sea, pues este señor su vicio era ir a dar de comer a las palomas, pero también es una cuestión que genera conflictos, porque ya vemos que hay muchísimas normativas que surgen en muchas ciudades en contra de esta idea, porque también hay pues, unos estudios científicos o una retórica científica porque habla de los perjuicios para los animales, de los alimentos que le podamos dar, etcétera, que es una cuestión debatida. En este caso, por ejemplo, a esta señora le habían embargado la pensión porque llevaba años sin hacer caso a las advertencias, las denuncias de la policía, y ella seguía dándoles de comer a las palomas. Bueno, que es una cuestión que, como os digo, está en debate, ¿no? Y se empiezan a plantear las multas, y se empiezan a plantear, pues en Barcelona hay talleres que llevan a los casals para personas mayores para intentar convencer y lavarles el cerebro a los señores mayores de que dejen de dar de comer a los pájaros, etcétera. Bueno, es una cuestión en debate, ¿no? Que es una cuestión que, como os digo, pasa en todo el planeta, ¿no? Este era un cartel en Los Ángeles, que además está muy bien porque es de las pocas regulaciones, estas que tienen que ver con los animales, en las que se intenta explicar el porqué. Normalmente las cosas en el espacio público se prohíben o se permiten, normalmente se prohíben y ya está, y no hay ninguna explicación, ¿no? En los carteles de los animales siempre hay como una explicación, como que hace falta una explicación, ¿no? Como que la gente no nos llega, aunque nos digan no alimentes, sino que hace falta pues que generan sobrepoblación o que les viene mal para el intestino no sé qué comida, o sea que se prohíbe, pero se intenta convencer como de un año, como que se nota que es un tema de debate, que no es un tema cerrado en el que se pueda poner un punto y final completamente. ¿No? Porque a nosotros nos interesa, como os digo, mucho, nosotros ya somos unos viejunos para para nuestra generación tendréis otros mitos que acaben diciendo lo mismo, ¿no? Pero para nosotros la sea de la cantina de Mos Eisley de Star Wars, ¿no? En la que el lugar donde se juntaban todas las especies de la galaxia en una condición de igualdad y podían acabarse tomándose un whisky cola. Para mí es el único futuro que puede ser deseable, imaginable, que evidentemente está, pero si hay que tender hacia algo es para que algún día podamos estar con un perro, con un gato, con una paloma tomando un whisky cola en una cafetería. No tengo la menor duda de que es el único futuro, digamos, razonable al que se puede aspirar, ¿no? Por eso toda esta idea de pensar este debate y lo que producen estas personas mayores a la hora de trabajar con todos estos animales, ¿no? Que ya os digo, que no es una práctica de domesticación, sino que es algo más híbrido, más complejo, ¿no? El cómo se le da comida, pero a la vez viven independientes, etcétera. Creo que tiene como mucho recorrido de pensar, ¿no? El siguiente es cultivar la huerta. Otra cuestión también clásica y súper trabajada, ya en los escritos de Tulio Cicerón, ya el tratado sobre la vejez, sabe muchísimo sobre la cuestión de lo que aportaba cultivar la huerta a las personas mayores, ¿no? Todos los placeres que daba, las rutinas que imponía, el contacto con la tierra, con el mundo, con los ciclos, cómo eso, digamos, traspasaba el cuerpo y de alguna manera nos ponía en otra disposición, o sea, como que es una relación también trabajada. Una relación que hoy en día, ¿no? Que uno de los debates ahora es la cuestión de los huertos urbanos, de lo que hablar y que incorporar a las ciudades. Era importante este tuit del antropólogo José Mansilla, que dejaba claro una cosa que para nosotros también está muy clara, ¿no? Que en términos agroalimentarios los huertos no producen alimentos, sino que son sitios de relación social y que es ahí donde desde al menos desde prácticas como la sociología o en mi caso desde la investigación urbana es donde está la clave de lo que está sucediendo ahí, ¿no? No tanto pensar que también, o sea, creo que esto no están tajando, o sea, creo que también pueden tener un papel en el sistema agroalimentario, pero eso no es lo fundamental, sino lo que producen como actividad urbana, ¿no? Una cuestión que en Galicia tiene una condición de urbanidad radical máxima, ¿no? Y que para que os hagáis una idea, nosotros venimos de una educación en la que la escuela de arquitectura, por ejemplo, una de esas frases que se te quedan grabadas es que nos intentaban enseñar que si algún día veíamos una lechuga pegada a una acera es que algo se había hecho mal.
Era que había algo, alguien había fallado ahí. Eso se estaba produciendo algo que jamás se podría pasar, ¿no? Y eso realmente es una majadería si lo pensamos desde estos dos décadas que llevamos pensando en recuperar los huertos urbanos, ¿no? Cuando vivimos en un país en el que lo que sucede es que las aceras y las lechugas pueden estar al lado y eso es maravilloso, ¿no? Y lo que ahora intentamos recuperar realmente ya existe y solo hay que ir eso, a Burela, a Sarria, a Carballo, a cualquier núcleo de población donde existan solares vacíos porque el proceso de urbanización en Galicia ha sido generando tejidos de edificación continua, etcétera, y cómo ver cómo la densidad urbana se mezcla con las huertas de una manera absolutamente natural, solo que no pasada por el tamiz de un diseño arquitectónico previo. Entonces eso es lo que desde la disciplina arquitectónica y política, pues digamos que choca y no se quiere aceptar la magia de que sucedan este tipo de cosas, ¿no? de espacios productivos y a la vez de espacios sociales pegados a la máxima densidad urbana, ¿no? Y como parte de ella, ¿no? Y construidos de una forma natural, no metidos después ex profeso porque veamos que lo necesitemos en este momento histórico, ¿no? Aquí también pasa en Coruña, en zonas de Castrillón, en zonas de Casablanca, muchas veces pegadas a infraestructuras. Es decir, la cuestión de, lo mismo que digo para el oleoducto, la cuestión de cuando el plano jurídico de los suelos urbanos, digamos, es diferente y por lo que sea no está gestionado por el ayuntamiento, sino por instituciones de otra escala, por el Estado, por ADIF, por cualquier cosas, eso genera una diferencia. No es algo que esté en papel, sino que las cosas de los papeles tienen al final implicaciones materiales. Entonces, el hecho de que ADIF sea una institución estatal hace que se la pele completamente lo que pasa alrededor de la vía del tren aquí en Coruña, a no ser que haya algún problema de seguridad para la vía. Entonces, le da exactamente igual que en ese buffer de 20-30 metros alrededor de las vías, que es de su gestión, pues empiezan a poner unas vueltas por ahí, ¿no? Entonces, esto pasa y pasó, por ejemplo, este caso está es un libro fantástico, conocéis, la sociedad jubilada, alrededor de las huertas, o sea, alrededor de los ríos de Barcelona, en todos estos espacios, cómo se han ido creando multitud, miles y miles de huertas, por todo por personas jubiladas, ¿no? Libros fantásticos, una edición para mí de lo mejor que se ha hecho en este formato de diccionario, en el que va introduciendo diferentes palabras, pediátrico, y va viendo cómo estos huertos están completamente conectados a él, y va describiendo muchas cosas en relación a la vejez, a la jubilación, a través de los usos que aparecen en estos huertos y cómo va sirviendo para muchas cosas, ¿no? Unos huertos que muchas veces sí se enfrentan, igual que veíamos la señora que se enfrentaba a que le quitaran la pensión, os la embargaran por las palabras, también en este caso se enfrentan muchas veces a los poderes públicos, en el sentido de que es un espacio que después se quieren desarrollar, urbanizar, o que son de propiedad privada, lo que sea, y acaba llegando el propietario, que también es una cuestión conflictiva en algunos casos, ¿no? Y que esta cuestión de lo verde no solo está en esa cuestión de las huertas, sino también en relación con lo vegetal, pues de una manera a veces artística, lo que sea, como en el caso del mítico jardinero de Malasaña, que iba poniendo en todos los arcorques o en cualquier espacio que veía intentando poner plantas. Bueno, en esa misma lógica. Y empieza a ver de Cristina Botán y María Nova está genial, de esa agricultura familiar de pequeña escala y todas las acciones que se producen de intercambio y también incorporan ellas pues, un análisis muy exhaustivo espacial pues, de cómo se van gestionando y consiguiendo esas huertas, ¿no? Bien. Entonces, de todos estos usos veíamos como un montón de las personas mayores como seres pasivos, ¿no? O sea, pensando en cualquier chico de 14 años viendo Netflix, pensar ese tipo de ideas en comparación, un señor mirando una obra o cultivando una huerta, que son en otros pueblos
ya forman parte de la ciudad, ya están aportando muchísimos valores, pues son cuestiones que generan muchísima urbanidad y que hay que verlas desde ese punto de vista, ¿no? Esa condición física versus lo digital, esa dualidad entre lo individual y lo grupal, que casi todas son prácticas que se pueden hacer en solitario, pero a la vez pueden ser un foco o sea, hacerlas en común y a la vez ser un foco de encuentro, de conocimiento de gente, etcétera. La cuestión de la autonomía, de su relación con la clase social, en relación a que son todo prácticas gratuitas y que por lo tanto seguramente haya un sesgo de clase en quienes las practican y quien no, pero que eso mismo hace que estén muy relacionadas con una subversión en el sentido, despolitizada en el sentido de que nada más contrahegemónico que la productividad capitalista, o sea, que acciones que no hacen gastar dinero y que tampoco hacen que se lo tengan que gastar quienes las practican, ¿no? O sea, que como que están ahí en suma cero y que por lo tanto son, digamos, sospechosas muchas veces por esa cuestión de que no están produciendo economía, al menos una economía en ese sentido formal, ¿no? Y después eran prácticas que se diferenciaban pues, en el tipo de contextos y situaciones urbanas en las que aparecían, ¿no? Algunas son mucho más centrales, otras son de territorios más híbridos, otras de territorios más periféricos. También hay diferente grado de materialización o transformación del espacio donde suceden, ¿no? Algunas son prácticas en las que se transforma directamente el espacio, otras son prácticas que no dejan ninguna huella y que simplemente aparecen y se van y no ha pasado nada. También es un grado de temporalidad, en el grado de progresividad y cómo se van consolidando en el tiempo también, y en el género de las personas practicantes. Quiero decir, pues hay algunas como eso, como a lo mejor que pueden ser más o menos igualitarias, como el tema de la relación con los animales, otras que a lo mejor hay más mujeres, como el tema de algún tipo de huertas cuando son en espacios propios y más hombres cuando son en espacios ocupados o sin la titularidad legal. Otras son completamente masculinizadas. En principio, lo que nos parecía cuando empezábamos ese trabajo, después al final veremos que no, como el de mirar obras, etcétera, ¿no? Básicamente, las conclusiones que sacábamos era que eran prácticas que aportaban vida a la ciudad, que la hacían más rica, más interesante, más diversa, más acogedora y que introducían ritmos y tiempos no hegemónicos. Es decir, que los tiempos que ponían estas prácticas en la ciudad no son los tiempos de la rapidez de muchas otras prácticas que suceden y que, por lo tanto, eso da una riqueza. Porque la ciudad tiene que estar compuesta por cosas de grados muy diferentes, pero también por temporalidades muy diferentes, que de alguna manera hagan que los equilibrios inestables sean más ricos y complejos, ¿no? Después que todas ellas resonaban con cuestiones humanas muy complejas, es decir, complejas y digamos, ahistórica, o sea, de siempre, de nuestra propia condición como humanos. La casa, la tierra, los animales humanos, la economía, la comunidad, la sociedad, pues son como palabras muy grandes con las que estas prácticas tan banales y cotidianas y tan pequeñitas están resonando con estas cosas tan grandes, ¿no? Y después que producen situaciones y condiciones urbanas que son dificilísimas de reproducir como simulacro, ya sea desde el punto de vista privado capitalista o público estatal, ¿no? Por eso son una referencia y por eso nos fijamos en ellas. Porque no son cosas que se puedan reproducir tan fácilmente, sino que han ido sucediendo y se han ido haciendo ese pozo con el paso del tiempo, pero no desde esa lógica ni mercantil ni estatal de producir acciones o actividades para las personas mayores. Vale. Trabajamos un poco con esta idea, por si os interesa apuntar, de Jack Rasmussen, que habla mucho de los espacios inclusivos para la edad y que habla mucho de esa idea del para-hogar o de las microinstituciones informales que se generan en todos estos lugares, ¿no? Os dejo simplemente la referencia por si os interesa. Bueno, no lo dice, pero la mayoría de estas imágenes, el 95%, o algunas que incluí nuevas, están en la página web del proyecto, o sea que no os preocupéis por tomar notas, que las podéis estar en internet, las podéis consultar, vamos. Ese nombre se nos escapó. John Dag Rasmussen. John Dag. Dag, D-A-G. SH. Rasmussen, como suena, con 2 S al final. Sí. Vale, gracias. Vale. Y hablamos ahora, si hablamos de estas como prácticas que consideramos generalizadas, vamos a hablar de 3 prácticas que ya añaden como otros grados de complejidad, que no son tan genéricas, pero que sí nos sirven para saber cuál es el límite, de hasta dónde podemos imaginar o seguir investigando que pueden llegar las prácticas estas urbanas de las personas mayores.
Uno es de hacer grafitis, una cuestión también muy básica, muy asociada a la juventud, a la disidencia política, a prácticas en principio ajenas a la idea de la vejez, ¿no? Pero en realidad, si hacen cualquier búsqueda, veremos que hay como muchos casos de personas mayores pues, que están exactamente en esa misma lógica, porque la cuestión de la comunicación informal en la ciudad pues, es una cuestión transversal que aún encima en sociedades mayoritariamente alfabetizadas es completamente accesible a cualquier tipo de persona. Entonces, mientras sepamos leer y escribir, el acceso a la comunicación, a este tipo de comunicación, es accesible y por lo tanto la edad no debería ser un excluyente a la hora de poner en práctica este tipo de cosas, ¿no? Pues esta que fue muy viral cuando fue lo del Brexit, esta señora que iba pintando por ahí por las calles, o este señor que entrevista porque timan a su mujer en una tienda de dentistas y le va a pintar chorizos allí a la fachada, o señoras detenidas por pintar por venganza de 6 coches, o un grafitero que era prorruso y que también pintaba toda la ciudad de Málaga, ¿no? Con 70 palos. Quiero decir que es una cuestión transversal que no tiene que ver, que por supuesto también empieza a haber como talleres pensados para esto. El proyecto Lata 75 es un programa cultural para personas mayores en Portugal que le enseñan a hacer grafitis directamente, ¿no? Y que el propio logo es el propio logo de la señora mayor haciendo un grafiti, que es un logo que precisamente por esa cuestión de ser como un acto tan asociado a la juventud y a un tipo de prácticas completamente divergentes de la idea de la vejez, es un logo que ha trascendido, o sea, que como que digamos, igual que el cierre somiero, la bañera, aparecen en cualquier tipo de sociedad humana, sin que un señor de Carballo hable con uno de Wisconsin, pero coño, es facilísimo llegar a la conclusión de que una bañera sin uso puede ser un lugar para que beban los animales. Pues una señora con un bote de graffiti es un logo que puede representar muchas cosas en Portugal, pero también puede ser una idea para hacer memes políticos, como el mítico de la señora pintando el graffiti, o también puede ser la portada del libro de Yo Vieja de Laura Freitas. Quiero decir, que ser mujer mayor y pintar un graffiti es como ya un meme en sí mismo que sintetiza, como hacen todos los memes, una idea contrahegemónica como muy potente, ¿no? que está ahí. El siguiente es la idea de ser activista, ¿no? que pensamos, por supuesto, pensando en personas como Nicanor, ¿no? Un señor ultra conocido en Coruña, que es un señor ya que excede a su humanidad en el sentido de que es un cyborg, porque es conformado en Megáfono y Nicanor son lo mismo y son como un ser evolucionado que puede aparecer en cualquier tipo de manifestación y que lleva décadas participando en todas las manifestaciones por la vivienda, por multitud de derechos laborales, por un montón de cosas. Y que es una persona que fue envejeciendo, pero que sigue siendo mayor y que sigue siendo la mayoría de las veces la persona más mayor de las manifestaciones y la persona que mete más energía y más ruido y más ganas en la gente joven, etcétera, ¿no? O sea, que no está reñido con la juventud para nada esa cuestión del activismo, ¿no? Pero también nos interesaba porque había muchas cosas, o sea, con muchísimos tipos de conflictos urbanos que cuando están relacionados con la memoria realmente acaban siendo conformados por personas siempre mayores, ¿no? Es decir, en el caso de Coruña, si pensamos, por ejemplo, en la plataforma Antes Pensado Común, que es una plataforma pues, que ha luchado por cuestiones como la memoria del asilo de Adelaida Muro para que no lo tiraran en su momento para construir un bloque de viviendas de lujo, o que lucha por la conservación de las murallas de la ciudad vieja, o por la recuperación de patrimonio expoliado por los francos en la ciudad. Quiero decir, cuestiones que están fuera del presente continuo de los medios de comunicación y de las redes sociales, que por lo tanto exigen una memoria, exigen haber sentido un desagravio, exigen haber conocido un pasado que fue de otra manera, pues en ese tipo de plataformas es finalmente las personas mayores los únicos que tienen, a través de sus sentimientos, la fuerza suficiente para poder luchar por determinadas cosas, ¿no? Y entonces aparecen estas imágenes, eso, cuando hacen las ruedas de prensa, que de repente
son todo gente con pelo blanco, son todo gente mayor, la que luchan por cuestiones que en realidad tienen una máxima importancia para la gente joven, pero que nosotros no hemos llegado a construir ese vínculo. O sea, que ese vínculo, al parecer, o podemos hipotizar, que requiere de la memoria y requiere de haber vivido eso y que, por lo tanto, solo se pueden materializar cuando somos mayores y cuando ya somos nosotros los que tenemos la memoria de unas determinadas cosas que han pasado y no la población que no lo ha vivido, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos rayan, ¿no? De la relación entre movimientos sociales o prácticas de relación a los conflictos urbanos y de relación a la vejez, ¿no? Este caso también está muy bien, unos señores que se encerraron para defender un hogar de jubilados, ¿no? En el País Vasco y que en la entrevista decía muy bien que como los poderes públicos quieren promover un envejecimiento activo, pues les daremos envejecimiento activista, ¿no? Y si pensaban que nosotros nos íbamos a encerrar con unos jóvenes, íbamos a pasar de todo, de ser buenos niños, pues no, nosotros también nos podemos encerrar en un sitio y cerrar la puerta a la bloquea a la policía y que nos tengan que mandar la grillera a darnos palos si nos quieren sacar de aquí, ¿no? Básicamente. Y que, bueno, veíamos justo cuando estábamos haciendo eso, un caso que estaba pasando en Coruña, que era el de las personas que se bañaban en Oparrote, ¿no? Que la mayoría usuarios de la Solana, que no les gusta solo bañarse en la piscina, sino que también se bañaban en el Oparrote, y hay un momento en el que la autoridad portuaria les prohíbe bañarse ahí porque, bueno, porque aduce que hay peligro, o que tiene que estudiar si hay peligro, o que tiene que estudiar la calidad de las aguas, cuando ya lo tenían perfectamente estudiado. Quiero decir, se produce un conflicto de que por lo que sea no les apetecía que lo siguiera así, ¿no? Y los señores, pues lo que dijeron es que nanay, que ahí llevaban bañándose toda la santa vida y que no iba a venir ahora la autoridad portuaria. Se supone que en un momento con estándares ecológicos muchísimo más amplios que en otras épocas, o sea que la contaminación de los barcos hoy tiene que ser muchísimo menos en otras épocas y que les iban a prohibir ahora bañarse en tal. Por supuesto, lo siguieron haciendo, hicieron campañas de recogida de firmas y finalmente tuvo que dar marcha atrás la autoridad portuaria y señalizar una zona de baño donde pues ahora ya tienen que poner, si en cartel de la derecha veíamos el momento en el que ponen el cartel de prohibido y ahora ya vemos el cartel de zona de baño de Oparrote con su zona perfectamente marcada para que se puedan bañar sin ningún problema, ¿no? Pero hay como esta idea de que hasta que no se convierte en una práctica consensual en el sentido de sancionada como positiva por las instituciones públicas, pues no se puede hacer. Entonces, ahora que ya hay una cintita y ya hay un sitio que pone que te puedes bañar, ya permiten que se bañe. La práctica es exactamente igual, porque ninguna persona se alejaba hasta el sitio donde pudieran pasar los barcos, evidentemente, que nadie era un zote y nunca había habido ningún problema. Digamos, no se instituye esta idea de control y de querer ordenarlo todo al milímetro porque hubiera habido 25 muertos, o un muerto, o un herido, o algo que hubiera... No, es simplemente ganas de pues, tener las cosas ordenadas, controladas, etcétera, y que no se entendiera que el puerto era un lugar público, que por lo tanto cualquiera podía hacer un uso común del mismo, ¿no? Y la última es la cuestión de los espacios deportivos abiertos al común. Una cuestión que ya implica como otra intensidad, ¿no? Otra intensidad constructiva, en el sentido de que traemos solo dos casos. Uno es el de unas pistas de petanca que se construyen en un buffer viario alrededor de una autopista en Tarragona, donde es unos jubilados que en un barrio, imaginar un barrio periférico pegado a una autopista en las afueras de la ciudad, sin equipamientos públicos, sin parques, sin tal, y por supuesto sin la pista de petanca que llevaban reclamando por los señores jubilados no sé cuántos años, ¿no? Y pues sencillamente decidieron recaudarse el fondo, recaudar ayuda, recaudar gente que les diera pues unas traviesas de tren e ir construyéndose poco a poco sus propias pistas de petanca ahí, ¿no? Una cuestión curiosa que pasaba en este caso era que dos de estos usos que estamos analizando, por una parte el de los señores que se autoconstruyen sus pistas de petanca y por otra parte el de los señores que gestionaban una colonia felina en un solar cercano, pues se empiezan a enfrentar por quién tenía el derecho, si más derecho los gatos, más derecho los señores. Finalmente había sido un malentendido y no se iban a situar tal, pero bueno, como que
como que lo que veíamos era que en estos espacios sin control, en estos descampados que se producían tantas veces alrededor de las infraestructuras viarias, lo que había era una intensidad de uso muy grande de este tipo de prácticas informales, en donde todo el mundo o muchos tipos de personas podían identificar que era un espacio abierto a la oportunidad y a que pasaron las cosas pues, que el Estado no estaba dispuesto a darles o que en el resto de espacios urbanos no se podían dar esas prácticas, ¿no? O sea, como que existe una congestión de usos informales, ¿no? Y que si más espacios hubiera o en un equilibrio, digamos, más apetecible para este tipo de prácticas, hubiera este tipo de espacios en las ciudades, más nos aparecerían. Quiero decir, que debemos dejar pensar estos espacios sobre todo como vacíos, en el sentido de que vacíos nunca están. Aunque sus regímenes de visibilidad de las acciones que pasen muchas veces sean diferentes, porque pasan, como digo, con otros tiempos, con otros ritmos, lo que no podemos interferir de que a nuestros ojos parezcan vacíos es que sean vacíos, porque seguramente estén pasando prácticas que muchas veces no dejan rastro o que estén por ahora solamente en un estado inicial, en la imaginación de las personas, etc., ¿no? Vale. Y el caso como más potente en este sentido es el caso del campo de golf de Pozuelo, ¿no? Un espacio que conocimos hace unos años que pues es también un antiguo descampado gigantesco que hay justo en el límite municipal entre Madrid y Pozuelo de Alarcón, o sea, un espacio que durante décadas fue utilizado como escombrera para, pues, desde obras cercanas hasta basura, hasta todo tipo, lo que pasa en todos los espacios periféricos de las grandes megalópolis, y que desde los años 80, finales de los años 80, un grupo de jubilados del mundo del golf deciden empezar a autoconstruirse su campo de golf ahí, ¿no? A tal punto de que hoy en día pues, el campo de golf autogestionado más grande e importante de España, un campo de golf increíble en términos de sostenibilidad, por supuesto, aquí no se riega nada, es todo absolutamente autoconstruido, lo único que hay se ponen unas alfombrillas para los sitios de saques, se ponen los hoyos, se construye una caseta para guardar sus palos, pero ya veis esta imagen, ¿no? Esta imagen que podría ser pues, un diseño de Gilles Clement, ¿no? De estas nuevas naturalezas, de esta idea de lo natural o del jardinero como esa persona que simplemente camina con el paisaje, camina con la vegetación, se va haciendo con él. Pues aquí esto es exactamente igual, ¿no? Como si fueran construyendo esta idea y ya veis pues, el tipo de panorama que aparece, ¿no? Un lugar espectacular, ya digo, después para otro proyecto conseguimos trabajar un poco más la cuestión histórica de todas las escombreras que fueron apareciendo en ese lugar. Lo que es verde es toda la superficie que está ahora mismo colonizada como campo de golf. Pero bueno, es también un espacio donde hay como muchos otros usos, pero que nos interesa muchísimo. Y nos interesa muchísimo también esa cuestión de que es lo público. Este no es un sitio cerrado. Es decir, aquí puede jugar cualquier persona. Hay evidentemente una asociación que lo gestiona, que lo mantiene, que va a rastrillar allí cuando la cosa está muy deslavazada, que va a hacer algunas cortas de vegetación cuando les molestan, etcétera. Una asociación como de 100 y algo personas, creo que eran, pero aún así cualquier persona puede ir a jugar. Quiere decir, que no es un espacio autoconstruido, sino que está abierto al común, ¿no? O sea, está poniendo una infraestructura al servicio de la ciudad gratuitamente para todos, ¿no? Y todo, ya digo, todo fundamentalmente personas jubiladas y mayores las que lo produjeron, ¿no? Vale, entonces, de estas prácticas singulares, lo que sacábamos era que los lenguajes, herramientas y prácticas asociadas a la juventud pueden ser perfectamente apropiables desde la vejez igualmente, ¿no? Que no demuestran por sentado desde el edadismo ese tipo de ideas. Por otra parte, que el grado de autogestión y autoconstrucción que representan las prácticas generalizadas, que representaban, puede crecer considerablemente. Quiero decir, estamos hablando de manejar lugares de miles de metros cuadrados ahora mismo, como este último que os presentaba, o otros de menores dimensiones, pero que también ya exceden la idea de un pequeño refugio para gatos o de un pequeño banquito para sentarme. Quiero decir, estamos hablando ya de cuestiones de una escala urbana importante, o sea, que la imaginación a la hora de pensar en ellos no debe reducirse solo a lo pequeño, sino a cualquier otra escala. Y después lo que os decía, ¿no? Esa cuestión de que muchos conflictos urbanos requieren de la memoria para generar esa movilización social y contextualizar situaciones al margen de ese presente continuo mediático. Y que son estas personas vivas, viejas, las que tienen esa memoria. Después estaba el concepto de bar de viejos, ¿no? Que como decía, ya no estamos hablando como de una práctica en el sentido estricto, como pueden ser las otras que he comentado,
pero sí como de una cuestión de la que veíamos que estábamos en un momento en el que se estaba produciendo un cambio, ¿no? Desde una visión negativa de ese espacio como desfasado, como sucio, como viejo, como obsoleto, como de pailán, como de muchos valores negativos, como que estaba empezando una recuperación del bar de viejos, a que podían aparecer en revistas molonas pues, artículos sobre por qué los hipsters prefieren los bares de viejos, o cartas de amor en el país hacia el bar de viejos, ¿no? Como que estábamos en un momento de transformación de esa idea, y que por supuesto pues ya se hacían los listados, que los listados en los periódicos sabemos que es el paso previo a que se masifiquen y se llenen de gente, ¿no? Pues ya hay listados de bares de viejos favoritos por tal. Hay lugares míticos como el Palentino en Madrid, que es el bar de viejos por antonomasia, que todo el mundo pues, recuerda de sus épocas universitarios de ir al bar de viejos, etcétera, ¿no? Como que estaba en ese momento, ¿no? O pequeños conatos de descripción de estos sitios que, pues que igual que muchos de estos espacios informales es el arte y la fotografía quienes los descubren, muchas de estas descripciones vienen del mundo del humor, pues como en el caso del Jueves y su descripción del bar de viejos, ¿no? Pero que en Coruña, por supuesto, podíamos reconocer pues, muchísimos de estos sitios donde muchísimas de estas cualidades se estaban dando y donde ese aura de bar de viejos, ya reconocido por una juventud que de repente reconoce unos valores y de repente empieza a hacer gracia ese resingue en el suelo, empieza a hacer gracia que haya unos parroquianos al fondo de la barra con el palillo en la boca, empieza a hacer gracia tomarte la taza de la cunca de viño a no sé qué, quiero decir, como que se recupera todo ese imaginario para hacerlo algo ya asumible desde el presente y ya no incluso asumible, sino vendible. Hasta el punto de que, pues, imágenes, pero hacíamos un trabajo en 2013 sobre la nueva estética contemporánea de los bares, en las que se recuperaba o se intentaba recuperar pues esa idea de pasado y de identidad a través de imitar el pasado y de poner pues objetos de pasado industrial, de poner paredes mal acabadas que parece que llevan 20 años puestas ahí, de poner un tipo de decoración asociada a otra época, o sea que como que no sabemos si por falta de iniciativa, de producción de nuevos imaginarios visuales, formales, estéticos, etcétera, o por una cuestión cíclica y nostálgica de recuperar siempre lo que ha pasado en la época de la juventud, de la gente que en cada momento histórico tiene el poder, o sobre todo el poder de determinar qué ideas estéticas no son hegemónicas en cada momento, ¿no? Pero sí que había esa idea de recuperar el pasado, y con el caso de los bares de viejos, pues pasaba exactamente. Pero que al igual que veíamos esta idea asociada a la materialidad de los lugares, también veíamos como en otros sitios, este es otro trabajo que tenemos entre manos desde hace mucho tiempo sobre la idea de cómo los McDonald's se han convertido en un espacio social de muchísimo interés público, pues en este caso, una parte del análisis que hicimos en Los Ángeles, pues cómo pues en los McDonald's muchísimos jubilados pasaban su día en el McDonald's, ¿no? A través también de esa idea americana de rechazo hacia lo público, ¿no? Un americano, o la mayoría de los americanos, siempre es mejor ir a un sitio privado, aunque no tenga nada gratis, que ir a uno público, porque en el público se va a sentir como subsidiado por el Estado y por lo tanto en un McDonald's sienten que pues, unos jubilados que pueden joder un vaso de agua o pueden comprar un café por €1 y pueden pasar allí 5 horas y tener calefacción, wifi, servicios públicos, etcétera, pues es un lugar estancial como de mucho más valor y veíamos cómo aparte de esa idea de bar de viejos, también los viejos podían asumir y territorializar al completo lugares que en principio están pensados de la lógica de los jóvenes, ¿no? O sea, que reconvertían en un bar de viejos durante determinadas horas al día unos McDonald's que están pensados para otra cosa en un principio, ¿no? No solo el interior, sino que también espacios en principio sin ninguna cualidad para ser apropiables o ocupables, como los propios parkings, pues era el mejor sitio que encontraban para estar a la sombra jugando una partida de Go, unos inmigrantes coreanos en Koreatown de Los Ángeles, ¿no? Quiero decir, que no era solo un espacio acomodaticio para la idea de un señor mayor que quiere un señor calefactado o refrigerado y un asiento cómodo, etcétera, sino en el propio parking podían pasarse allí X horas jugando como su mejor lugar, ¿no? Para acabar, la cuestión de mirar obras. Que como decía, es como el uso
como uno de los usos más arquetípicos que se hablan cuando se quiere hacer un chiste o un chisme o sobre esa idea popular de las personas mayores en la ciudad, ¿no? El señor mirando obras, ya sea esto, en unas vallas bajas apoyadas, en las fisuras, en los cierres textiles o de madera, o subidos a barreras New Jersey, etcétera, ¿no? Una cuestión que se busca, hay como muchísimos hilos en foros haciéndose la pregunta de por qué. Quiero decir, que es una cuestión que genera curiosidad, a nadie le genera curiosidad ver o qué hace la gente tanto tiempo mirando escaparates, o qué hace la gente tanto tiempo mirando la tele, o qué hace la gente mirando no sé qué. Sin embargo, esto sí genera una curiosidad, si hay un no entendimiento de por qué hay tantas personas mayores mirando obras, ¿no? Y de hecho, los únicos hilos que encontrábamos en foros eran siempre interrogativos, ¿no? No es que hayamos escogido esto, es que solo encontramos hilos interrogativos de gente que se pregunta el por qué pasa esta acción, ¿no? También muchísimos memes, la producción de muchísimos memes sobre la idea del jubilado viendo obras desde muchísimos puntos de vista, unos más jocosos, unos más críticos, unos más metafóricos, unos más tal, pero la cuestión, al igual que veíamos con la señora con el bote de graffiti, el señor viendo obras también es capaz de concentrar como toda una cosmovisión, toda una idea, como que hay muchísimas cosas que se pueden decir a través de esta imagen, ¿no? Y también muchísimas viñetas de humor, ya os digo, como para muchas cosas, como para hablar de cómo van a ser los jóvenes los que vienen a los viejos a trabajar porque ya no hay trabajo, como para hablar de muchos problemas laborales, como para hablar de la vagancia del español del sur con respecto al del norte o del europeo del sur. Como acá hay muchas cosas a las que se habla a través de esto, ¿no? Y que también se sintetiza a través de un objeto material, que es la valla de obra, ¿no? Y que de repente unos personajes de humor, como en diferentes gags o programas de humor de televisivos, simplemente con poner a dos hombres y una valla de obra, ya el contexto está todo dicho, ya no hay nada más que decir. Ya todo lo que pase ahí, la actitud que van a tener ellos a hablar, los temas que van a tratar, que puede ser cualquiera y van a saber de todo, quiero decir, como que hay todo un panorama de ideas que se resumen solo a través de ese pequeño objeto material y de la posición de los hombres, ¿no? Que esa cuestión de mirar obras también como que también excede el hecho de la obra como espectáculo que después veremos, sino que también el cuerpo, también puede haber un espectáculo del propio cuerpo, ¿no? Esta es una de las obras, una de las primeras películas españolas en las que se trató como de una manera muy explícita la cuestión de la homosexualidad. Pensemos que estamos en el año 61 y pasó la censura de manera milagrosa esta película, en la que pues, el protagonista de repente se queda absolutamente maravillado y mirando con una idea de deseo absoluto, absolutamente sexual, sobre un obrero que está percutiendo con la máquina tal, y entonces el plano está muy bien montado. Nos pondría, está en YouTube y en la página web del proyecto de Mirar Obras lo tenemos ahí colgado, y es como una escena como súper potente, ¿no? Del cambio de la mirada, el obrero, tal, que es una cuestión que si veíamos aquí, lo veíamos igual en otro anuncio súper conocido de los años 90, que también como fue muy hablado, que es el de la campaña de Coca-Cola Light, que es las chicas de la oficina que quedan una determinada hora del día para hablar del obrero que se va a tomar su Coca-Cola Light en el descanso, ¿no? Y también fue como un anuncio del que se habló muchísimo porque era la primera vez en las actitudes y en las miradas de las mujeres se notaba un deseo, una sensualidad absoluta ahí que se podía poner en la televisión sin que pasara nada viendo al torso desnudo del obrero, tal, ¿no? O sea, que la obra también existe en la obra ese mito del obrero, ¿no? Y del mirar la obra, no a la obra en sí, sino al obrero como objeto de deseo, ¿no? También la obra es un lugar profesionalizante en el servicio, en el sentido de que también existe el que mira para mejorar, y este es el caso de un obrero, o sea, de un antiguo trabajador que cuando ya está jubilado y empieza a mirar obras, pues empieza a hacer sus cálculos, empieza a ver que hay no sé qué de los ladrillos que tardan más de no sé cuántos segundos en colocarlos y acaba diseñando un ladrillo que después, por casualidades de la vida, resulta que por la configuración era antisísmico y ahora pues está en proceso de venderlo para Colombia, no sé qué. O sea que como que el mirar las obras a este señor pues sí le sirvió para hacer una mejora incluso en el sistema de la obra. Pero que por lo general el mirar obras se contrapone a unas ideas más contemporáneas de lo que es ser mayor, ¿no? Entonces, estas dos ideas son como súper significativas. Los jubilados ya no se sienten a mirar obras. El 70% habla por WhatsApp.
Como si hablar por WhatsApp, mirar obras, fueran construcciones contradictorias, ¿no? Como si los señores que miran obras no tuvieran móvil, no tuvieran WhatsApp o lo que fuera, ¿no? O los jubilados que no quieren mirar obras. Debía poner mi energía al servicio de la sociedad. Pues muy bien, chico. Pues también es incompatible ayudar a tus nietos, prestarle pasta a tu hijo o irte a trabajar a la beneficencia con mirar obras un rato al día. No sé. Como que se pone, ya veis, como algo de estar, por una parte, fuera del tiempo, o sea, no tienen WhatsApp, están fuera de lo contemporáneo, y por otra parte, no ayudan a la sociedad. Son unos egoístas que se dedican a la banalidad de mirar a las obras cuando podrían estar aportando valor y economía a la sociedad, ¿no? Este caso nos recordaba mucho a otro que hubo también muy sonado, que fue cuando expulsan a los jubilados de la Bolsa de Madrid. Porque al parecer estaban dando mala imagen en todas las retransmisiones que se hacen en directo, el mítico momento de las noticias, cuando se hace la imagen del parqué del IBEX, y que hubiera allí tantos señores sentados en las sillas simplemente mirando, que la mayoría eran jubilados de la bolsa, que simplemente, evidentemente, les entretenía mucho más seguir viendo cómo seguía trabajando la gente, viendo cómo fluctuaba la bolsa, tener que estar en sus casas, pues también. Pero me llamaba la atención porque los jubilados que entrevistaban también despreciaban a los otros jubilados que no iban a mirar la bolsa, pero iban a mirar obras, y acababan diciendo que es mucho más entretenido ir a la bolsa que mirar obras, ¿no? Acababan diciendo, ¿no? Los señores, ¿no? Pero que esa cuestión de mirar obras también nos hacía pensar en esos momentos vitales en que cualquier humano miraba obras. Es decir, y por supuesto, pues nos llevó directamente a ese momento global en el que todo el mundo, previamente o en el momento en el que nos confinan, estamos viendo, y todos los periódicos están conectando en directo con la retransmisión de unas obras de un hospital en Wuhan que estaban construyendo día y noche, y que construyeron un hospital entero, no me acuerdo cuánto había sido, 2 meses o un mes, o no me acuerdo en cuánto tiempo, y que los periódicos retransmitían en directo las obras para que todo el mundo pudiera verlas, ¿no? O sea, como que había una idea de espectáculo, una idea de colectividad, de hacer humano, ¿no? Como que éramos la humanidad quienes estábamos construyendo, enfrentándonos a una pandemia global en tiempo real, construyendo el mejor hospital posible, etcétera, ¿no? Pero también en otras... 10 días. En 10 días. Sí. No me acuerdo de eso. Pero también nos enfrentábamos a otros momentos de ver una construcción y que nos saltaba a la mente era ese momento de extrañeza y de intensidad máxima que se produce en los entierros cuando de repente pues se mete la caja y aparecen 2 obreros y sacan y hacen una masa de hormigón y ponen los ladrillos y tapian tal, ¿no? O sea, como que era también un momento como súper significativo de esa acción y de esa idea de mirar una obra, también introducida en la vida de muchísimas personas a través de este momento como de una intensidad máxima y brutal, ¿no? Una idea de mirar obras que, por supuesto, también trascendió al mundo del arte. Lara Marcegui es una de las artistas más experimentadas en la cuestión de trabajar con ideas como el descampado, como ideas como la construcción, y también una performance que fue ir a mirar cómo se demolía el Gran Café en Saint-Nazaire en un determinado momento, y entonces la fotografía es la fotografía de una gente que mira obras, ¿no? Es gente mirando a la gente que mira obras, ¿no? El momento que era capaz el lugar al que trascendía esa idea de mirar obras, ¿no? Si hay una película que os recomiendo si no la habéis visto, es En construcción, ¿no? Es una película increíble sobre la obra de construcción de un edificio en el Raval, en Barcelona, y en el que muchísimas de las imágenes acaban contándonos cómo es el mundo alrededor de la obra, ¿no? Y aquí era donde ya podíamos empezar a ver materialidad, ¿no? De cómo aparecían esas rendijas en las verjas textiles, de cómo se situaban las personas apoyándose o no en los cierres, de cómo era una cuestión muy transversal y ya no era solo el señor mayor, sino que había una cuestión de cultural, de clase, de género, de una transversalidad absoluta en determinados momentos de la obra que despertaban un interés en la comunidad por los motivos que fueran, que ya no era solo el ras de calle, el pie de obra, el mirar desde la calle, sino que todas las viviendas de a su alrededor, los balcones, esa relación con la obra adquiría una trascendencia, y de hecho existía una relación entre uno de los
obreros y una de las personas, una chica que vivía en una de las viviendas alrededor. O sea, como que el campo del ámbito de influencia de la obra era más amplio, ¿no? Y como la propia obra era un lugar, como que de alguna manera las obras, que es algo omnipresente, pero a la vez, o sea, que siempre está en las ciudades, pero nunca está en el mismo lugar, o sea, que tiene una condición urbana como súper singular en el sentido, y que de alguna manera es un proceso que trae el descampado al centro de la ciudad, consolidado, o sea, que de alguna manera genera un vacío, o un corte de los flujos, un corte de la normalidad urbana, y un vacío de formalidad, que aquí en esta película, por ejemplo, veíamos cómo los chavales se construían una cabaña dentro de la propia obra, ¿no? Y que finalmente era esa idea del obrero de la obra mirando una obra que se había hecho dentro de la obra, ¿no? Y entonces era como un momento muy, muy tremendo, ¿no? La cuestión de mirar obras, en el caso italiano, por ejemplo, ha ido como o ha pegado un salto en este siglo a través de la idea del Lumarel, que es un concepto pues, que viene del dialecto boloñés, y que este hombre, Danilo Maglimassotti, pues a través de un blog que comienza en el 2005 y de un porrón de libros que fue publicando años después, pues empieza a describir y conceptualizar esa idea del Lumarel, que es pues, la persona que va por la ciudad. No son las personas que miran obras, o sea, pero las personas que miran obras son Lumareles. Quiero decir, Lumarel es un señor o señora mayor que está por la ciudad sin hacer nada, que es un jubilado y que por lo tanto puede pararse a observar. Y entonces se para a observar a la frutera que vende frutas, al obrero que construye no sé qué, al chofer que lleva no sé cuánto, y a opinar. O sea, es como esa idea caracterizada, el tipo que está encima de la obra opinando sobre todo, pues llevado a un aspecto más genérico del jubilado que anda por la ciudad opinando todo. Eso es Lumarel, ¿no? Pues a través de esa idea, que en realidad casi siempre se representa a través del arquetipo de la idea de mirar obras, o sea, que es como el ejemplo más utilizado porque es más comprensible y seguramente el más generalizado a nivel global, pues fue eso, empezando a hacer su blog y construyendo esta idea hasta el punto de que han introducido la palabra Humarel en el año 2021 en el famoso diccionario Zingarelli italiano, ¿no? Y que no solo eso, sino que ha abierto la idea pues, hacia el mundo del mercado, entre otras cosas, hasta el punto de que se hacen figuras del señor mayor mirando, fijaros en este sentido, o sea, la cuestión de la idea de la figura, o sea, del cuerpo es fundamental, pero también la idea del mirar, en el sentido de que el lema es la cosa más difícil de hacer es no trabajar duro cuando nadie te está mirando. Quiero decir, como que ese señor te lo pones al lado del ordenador para mientras trabajas y que no quites la madera y no procrastines, ¿no? Sino que veas que el señor te está mirando ahí y que va a opinar si de repente te vas a mirar el marca o lo que sea, ¿no? Y por supuesto a la creación de figuras ya más decorativas incluso, digo, a un nivel de realismo fantástico, increíble como esta, ¿no? En lo que pues, representa al señor, la verja absolutamente detallada con la parte textil, la parte metálica, el suelo también detallado con la parte asfaltada y la parte de obra interior, quiero decir, como que sea, y el señor con las manos atrás, quiero decir, como que se ha logrado sintetizar toda esa idea de que veíamos en los memes, en las viñetas, etcétera, a una idea de una figura que se vende, ¿no? También se dedican desde la idea de lo público, pues se hace una plaza de los Húmeres, en la que los políticos ya veis que van a hacer el chiste y que se ponen con los brazos a la espalda para hacerse la foto de inauguración, no mirando la cámara, sino mirando la placa. Quiero decir, como que está absolutamente introducido en la idea, pero no solo desde lo público. Esto es un videoclip, un pequeño corto que hicieron una asamblea Ocupa para una asamblea y una protesta que iban a hacer, pues hicieron un corto de un señor que va a mirar una obra y la encuentra y está cerrada y entonces protesta y no tiene obra que mirar y no sabe lo que hacer, o sea que esa idea como que es transversal. O también puede ser Humarel, pues el nombre de una revista molona de arquitectos, una revista de arquitectura, o un colectivo disciplinar de arquitectos, geólogos y tal, unos escoceses y unos franceses, pero que identifican esta idea de la persona mayor que simplemente deambula, o sea, el flaner contemporáneo simplemente llevado a otra idea, y que es un concepto que de alguna manera pues puede ya vehiculizar
valores absolutamente contemporáneos vinculados a la juventud, a lo transgresor, a lo ordinario, a lo que puede pasar en cualquier lugar, etc., ¿no? Hasta el punto de que las propias obras, estos son en todo casos italianos, pues llegan al absurdo, ¿no? Que es intentar construir espacios para los humanos, o sea, hacer que los cierres de las obras pues tengan estos pequeños agujeros para mirar, con las siluetas de las personas dibujadas, como para que pongan la cabeza ahí, como una ridiculización absurda de algo que ya estaba pasando, pero que igual que veíamos en el caso de Parrote, de esa necesidad de ordenamiento y control para que una actividad de origen popular pase a ser sancionada como aceptable y positiva por los poderes públicos, pues también se comienzan a hacer estas paridas. Hasta el punto de esta, que es increíble, ¿no? En la que ponen el panel con las bogas, los políticos y tal, se hacen la foto de rigor con su tal, y si miramos la obra, veis cómo está completamente abierta. O sea, no hace falta en absoluto ese panel con el agujero para que miren, porque es toda una rejilla desde que desde cualquier punto se puede mirar. Pero les hace falta como ese reconocimiento de estamos teniendo en cuenta a este tipo de personas, ¿no? Bueno, una cuestión que puede llegar a casos extremos, como en este caso una nave industrial en Yecla, en la que también se da cuenta de que los jubilados de la nave industrial iban a mirar la obra y como es un buen empresario, pues les construyó una caseta simplemente para que vayan a pasar las mañanas enfrente de la obra a mirar cómo se construye la nueva ampliación de la nave industrial donde han trabajado toda su vida y que por lo tanto reconocen casi como derecho de los jubilados de la empresa que puedan ir a mirar la obra con toda la dignidad de no morirse de frío o del calor, ¿no? Esta idea de los agujeros no proviene solo de esta cuestión de mirar obras. Si pensamos en casos clásicos como el vídeo Campo de la Cebada de Madrid, y os acordáis, ya había esos agujeros para poder mirar lo que pasa adentro. O sea, que esa idea del límite poroso, de donde tiene interés mirar desde fuera hacia adentro lo que pasa, como que ya viene de ahí, que también tiene a veces como orígenes negativos, en el sentido, por ejemplo, la normativa, esto fue imágenes de Nueva York, la normativa de Nueva York pues hace que tengan que las obras estar tapiadas, entonces no tienen esos cierres textiles que tenemos aquí, entonces tienen que estar tapiadas, pero por normativa tienen que tener estos agujeros cada 20 metros o cada 10 metros, de 25 por 25 centímetros, para mirar, pero que no penséis que es para mirar, o sea, pensando en el que está afuera, para que puedan mirar los señores de afuera, sino que es pensando en que si alguien ocupa y quiere dormir dentro por la noche, que vea que lo pueden mirar desde fuera la policía o cualquier transeúnte y denunciarlo, y entonces que no piense que es un lugar seguro ese dentro, digamos, dentro de la ciudad, pero a la vez fuera por estar separado por esa barrera, ¿no? O sea, que hay diferentes motivos como para por qué hacer o no esa apertura dentro o fuera de las obras, ¿no? Por último, esa idea de obra como espectáculo también acaba reflejada en que cada vez hay más parques temáticos en el mundo vinculados a la cuestión de las obras. O sea, sitios donde vas a poder manejar excavadoras, pequeños remolques, subirte a grúas, hacer volquete, etc. O sea, que es una cuestión como que está ahí, ¿no? Y que es una cuestión que también está introducida dentro de cualquier debate contemporáneo en torno al trabajo, a la automatización del trabajo, etcétera, en el punto de que pues ya hay muchas marcas testando que muchas partes de las obras que hoy las hacen personas, pues pasado mañana las harán tíos desde su casa, controlando con control remoto, igual que hoy controlan los drones que asesinan a palestinos en Gaza, pues se controlan máquinas de trabajar en obras desde su casa como si fueran un drone, ¿no? O sea que también las obras están en ese punto. Porque una de las cuestiones que veíamos alrededor de la cuestión de mirar obras en tanto que espectáculo era la idea de el espectáculo del trabajo material, ¿no? O sea, que una de las cosas que más atraían de mirar la obra era que cada vez en las ciudades es más difícil ver trabajo material o sea, visualmente, quiero decir, o bien estamos en oficinas picando código y bits en oficinas altas y lejanas, o bien estamos en fábricas lejanas en las periféricas, o bien estamos en negocios interiores que no se está viendo lo que se produce o cómo se trabaja, ¿no? La obra en el espacio público o con acceso visual desde el espacio público es de los pocos sitios donde podemos ver a gente trabajando con las manos, ¿no? O sea, produciendo cosas.
produciendo hasta un punto de que si no se ve como un trabajo artesanal, yo creo que es únicamente por una cuestión de clasismo, ¿no? En el sentido de que un trabajo de obra no se puede ver como quien hace pues, un cerámico o cualquier otra idea que tengamos que tenga un estatus cultural más elevado que construir una acera, ¿no? O construir un invernal, aunque eso tenga a lo mejor más complejidad muchas veces o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso digamos que este tipo de avances tecnológicos se introducen en el debate o nos deben permitir pensar sobre el futuro de esta cuestión de mirar obras, ¿no? Y bueno, y por supuesto, también desde el punto de vista privado, la cuestión del señor que mira obras también se introduce o se comienza a introducir, ¿no? Esto es de hace 3 años, como KFC, en una obra que está haciendo él en Badajoz, pues introduce al propio fundador de la marca, ¿no? Al Coronel Sanders, pues con las manos atrás, mirando su obra y pone un mensaje explícitamente vinculado a esta cuestión, ¿no? Hoy solo son señores mayores mirando la obra, muy pronto esto será un KFC, quiero decir, como que también es una idea que pasa a poder ser un reclamo publicitario sin más. Ya he dado un buen rollo de cojones. Me quedaría lo de contaros un poco por encima de Barcelona, si queréis. ¿Tenéis 10 minutos más de gasolina o lo estamos aquí? ¿Sí? Sí, sí. Vale, si quieres ya hago, encantado. Vale, pues a partir de este trabajo, como os digo, este trabajo, por supuesto, todo esto es sin financiación, a través de pues, charlas como esta que nos van invitando y que vamos cada vez que nos invitan, pues aumentando un poquito más este trabajo. Pero este año sí que conseguimos un proyecto un poco más tal, en una convocatoria de la Semana de Arquitectura en Barcelona, y entonces presentamos esta cuestión de mirar obras como proyecto, ¿no? Para intentar ir a hacer allí un taller, un par de días de poder hacer trabajo de campo y hacer una conversación con Manuel Delgado, que es un antropólogo que nos interesaba mucho su visión sobre la ciudad y que lo invitamos a participar en una jornada final, a reflexionar sobre esta idea como práctica urbana de mirar obras, ¿no? Entonces, nada, es un trabajo que en la web está casi todo puesto, pero nos faltan las conclusiones finales, entonces no lo tengo, digamos, trabajado como para presentaros todo, entonces voy a hacer así, hay como en 4 días de como 1000 imágenes, lo máximo que me dio tiempo esta semana fue a reducirlas a 300 y estructurarlas, como ahora por lo menos las tengo más o menos estructuradas. Pero no lo tengo, digamos, como para contaroslo bien este trabajo. Eso va a ser unas pinceladas. Básicamente, después de hacer una preselección, estudiamos 2 obras. La organización de una calle, o sea, una obra en el espacio público, y un pequeño edificio que era originado en la ciudad de Sao Paulo, que es una institución como con mucho arraigo y mucha potencia en el barrio, que lo están demoliendo para construir viviendas sociales y el nuevo gimnasio, vamos. Entonces era una obra en un espacio público, una obra en una parcela privada, pero que finalmente compró el ayuntamiento, que es pública, pero que nos interesaba esa dualidad de 2 obras como muy diferentes y poderlas trabajar. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue estudiar esta idea de la práctica de mirar obras o las obras, pensarlas desde 4 perspectivas, desde las obras como urbanidad, como arquitectura, como espacio social y como espectáculo. Entonces, como urbanidad, básicamente, lo que nos interesaba es, bueno, yo os digo, voy a ir hablando y lo voy a ir pasando así rápido sin mayor trascendencia porque son un montón y no tiene sentido. Pero lo que nos interesaba de las obras, tanto que urbanidad, es lo que os decía, ¿no? La idea de cómo se genera un trastoque de los flujos convencionales de una ciudad. Es una ciudad, es una cuestión que se va posando, ¿no? y que se consolida, tiene una inercia gigantesca, ¿no? El cómo nos transitamos por la ciudad, por las aceras, cómo nos movemos, los flujos que hay. Entonces la obra lo que hace es hacer un corte, un parón en eso durante unos meses o durante el tiempo que dure, ¿no? Nos interesa mucho esa condición por todo lo que empieza a pasar alrededor de los cambios que empieza a introducir, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, para que os hagáis una idea, son las fotos del espacio público, ¿no? De todos estos cortes que sucedían, cómo se ponen las verjas, qué tipo de verjas son, ya los veis.
Esta es la otra obra, ¿no? Cómo en este caso ya no introduce un corte al ser una parcela privada en un espacio público, pero sí en la continuidad de las cornisas, sí en la memoria que de repente sale al exterior de la ciudad, ¿no? Cuando de repente hay una obra en la ciudad y vemos los laterales de los edificios que de repente nos muestran los interiores. En esta obra, además, hablamos de un sitio con mucho arraigo social y que por lo tanto mucha de la gente que se paraba a contemplar esa memoria que expresaban estos muros que de repente salían por primera vez a la luz y se contemplaban desde la ciudad, ¿no? Pero nos interesa esta idea del vacío, del descampado, como de repente introducido en un lugar que no es para él, ¿no? Que el centro de la ciudad no es el lugar del descampado, donde hay el vacío, donde tantas horas al día donde hay este vacío estético y este vacío funcional, ¿no? De tantas horas al día donde no hay una actividad visible. Entonces, esta idea como que nos interesaba mucho trabajarla. Sobre todo en el sentido de ver, como os decía, los cambios que empezaron a aparecer, ¿no? Entonces, como de repente, pues en una de las esquinas aparecía pues una persona que se empieza a montar su chiringuito entre el ascensor del metro y el nuevo cierre de la obra, ¿no? Y como de repente había encontrado un lugar donde pasar pues la mayor parte de su día, que podía conformar ahí con todos sus objetos, con decoraciones incluso, pero que era un sitio de día, porque por la noche prefería seguir durmiendo en el portal del banco de al lado, que por el día no puede estar allí, digamos, haciendo el resto de actividades de vida doméstica y cotidiana del día, pero sí al lado de la obra, ¿no? O sea, la obra, de alguna manera, generaba en un espacio central de la calle, un sitio donde nunca se podría poner eso, de repente daba la posibilidad de que este hombre se pusiera en un espacio de máximo flujo de personas, porque al cortarse la calle todo el mundo pasaba por este paso estrecho entre los dos tramos de la obra, entonces tenía el máximo acceso a los flujos de personas para poder pedir dinero, a la vez tenía la máxima comodidad, porque lo que está dentro de la obra se considera que es un descampado, o sea, es un otro mundo, no es el mundo de la ciudad civilizada, de las normas, el control y el orden, sino que es un mundo que permite apoyarse contra él, ¿no? Que no es un tocar y no mirar, o sea, eso es como que genera un vacío, ¿no? Entonces, nos interesaba eso, o sea, en este caso estoy hablando de una materialidad como muy de grano fino, por entenderlo, ¿no? Como de cosas muy pequeñas, pero que en realidad tienen un peso a nivel vital de cada persona como que puede ser muy grande, ¿no? Pero que hablamos como de cosas muy pequeñas. Bueno, por supuesto el tema de los grafitis, ¿no? Los grafitis que pues, nos contaron los obreros aparecieron el primer día que tiraron esos muros, esa noche ya aparecieron. O sea, como que otra práctica de comunicación informal en la ciudad que también encuentra de repente otros muros donde suceder, ¿no? O otro tipo de prácticas normales, aquí casi no se ve, pero aquí es una pareja que sale de la mano un día a las 3 de la mañana de una de las obras cuando aún quedaban, digamos, habitáculos, digamos, más o menos utilizables, porque aún las obras no habían tirado, digamos, todas las arquitecturas que quedaban en el interior, ¿no? O sea, que también la obra se ve en ese sentido como ese descampado o sea, que se introduce dentro de la ciudad, en un sitio donde antes pues, no se podía entrar para ninguno de estos usos informales, ¿no? También la obra como informal en el sentido de todas estas carteles que van apareciendo de los supuestos servicios de seguridad vinculados a familias gitanas, ¿no? Que es algo que aquí en Coruña no veo, no es en otras partes de Galicia se da, la verdad, pero sí que en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades sí que se da, ¿no? O sea, comunidades normalmente gitanas que simplemente van por las obras. Aquí, además, yo en una de las obras vi justo el momento en el que venía el tipo viene en una moto, tal, habla con un obrero, oye, ¿te importa si podemos poner aquí los carteles? No sé qué, no sé cuánto. Entonces vienen y te ponen el cartel, control de seguridad. Familia Jiménez, siempre el símbolo de la rueda gitana, porque lo gitano es algo como que ya digamos que genera una idea de seguridad para quien quiere ir a robar allí por las noches, tal. En realidad, yo lo que hablé con los obreros, me decían que esto era una estafa completamente, o sea, que por supuesto nadie iba a vigilar las obras, solo ponía el cartel y que después iban, cuando pasara la siguiente contrata, digamos, de la obra, pues le iban a pasar la factura. Y se iban a decir, oye, aquí hemos estado vigilando esta obra no sé cuántos meses, tal, hay que mirar por caja. O sea, como que es todo un sistema de informalidad que en muchos otros tipos de negocios no se permiten, pero en las obras como que está súper institucionalizado la cuestión esta, ¿no? La cuestión de la seguridad en las obras
es como importante, este también es otro detalle muy mínimo, ¿no? De cómo las cosas de metal se guardan siempre con otro metal encima, ¿no? La pala, esto no lo explico porque llevaría mucho. Pero la cuestión a donde quiero llegar es que una de las cosas que nos dimos cuenta en Barcelona es cómo las miradas sobre las obras no solo la mirada ociosa, sino también es la mirada laboral. En el sentido de que hay todo un sistema de recolectores de metal urbanos que son todos estos, que son personas que media hora antes de que cierre la obra a las 5 de la tarde empiezan a llegar. Empiezan a llegar para ver el estado en el que va estando la obra hoy, para ver si van a poder entrar a recoger metal esa noche o no, ¿no? Es un sistema completamente relacionado con el trabajo formal de la obra, en el sentido de que los obreros conocen a todas estas personas de vista de todas las obras, ¿no? Les van dando de vez en cuando algún metal, no les dan mucho para que no vengan, digamos, durante el horario laboral, pero algún metal les van sacando de vez en cuando, pero lo que sucede a partir de las 5 de la tarde, cuando cierran la obra, la cierran de una manera muy nimia pues, para que sepan que van a entrar gente y entonces empieza otro turno laboral, que es el turno de todos estos recolectores que vienen a recoger todo el metal, sobre todo en las obras como esta que es de demolición, ¿no? Que nadie, o sea, que los de la obra a lo mejor ni se paraban por los metales. Este tipo de personas tienen un conocimiento absoluto, hablé con un montón de ellos, de todos los metales, ¿no? Saben perfectamente distinguir hierro, plomo, níquel, acero, aluminio, tal, saben el peso, o sea, lo que les va a llevarlo en el carrito, saben cuánto les van a dar por ello, según la subasta diaria del precio del metal que tienen que ir a llevarlo a la zona franca de Barcelona, etcétera. O sea que hay como todo un nivel de profesionalidad informal, al margen del propio trabajo en la obra, que fue increíble, ¿no? Aquí los veis trabajando pues en ese momento, cuando ya se han ido los obreros y están por ahí rebuscando entre todas las obras y lo que puedan sacar de metal, ¿no? Diferentes fotos, todos con los mismos carritos de supermercado, que son lo más útil para llevar todos los nietos, pues eso. Todo un sistema, ¿no? De imágenes, pues como aquí de repente llega un señor mayor que ve un madero ahí y convence al tío para que se lo traiga, el tío le dice si le puede dar para un café, pues el señor no le dio ni para un café, muy rata, macho. Le fue allí a buscar el madero que quería el señor para ponerlo de decoración y no le dieron nada, vamos, una cosa así muy tal, pero como que es algo súper convencional, vaya. Vamos como arquitectura, nos interesaba mucho el cómo, a pesar de tener, sobre todo en sitios evolucionados como Barcelona, donde tienen una serie de normativas y sobre todo muchísima documentación sobre las obras muy avanzada, ¿no? O sea, que la cuestión de las obras se entiende como que es una política pública de interés y que por tanto tienen que estar muy evolucionadas en términos de no producir ruidos, no contaminar, ser lo más óptimas en términos de seguridad laboral, etcétera, etcétera, pero que en tanta documentación que se había hecho nunca se había, o sea, ni se mencionaba en ningún sitio que las obras son también un espacio social, donde la gente a su alrededor puede parar a mirar y echar un rato, ¿no? Bueno, respecto a la arquitectura, nos interesaba, por una parte, la moldeabilidad de ese límite, ¿no? Ese límite que no se entiende mucho, tengo que ver de dibujar algunos esquemas para que se entienda, ¿no? Este tipo de dobleces que se hacían en la obra, en el límite de la obra, para, digamos, dar más espacio a los bares para que tuviesen para su terraza, ¿no? Entonces, la obra iba haciendo así como sus ondulaciones para coger terrazas de momentos en los que hubiera que ancharse los pasos para asumir otro tipo de usos y que por lo tanto los ensanchamientos también por las noches pues tienen otros, o cuando no están las terrazas, pues también generan otro tipo de miradores, espacios estanciales, etcétera, ¿no? Nos interesaba mucho esa cuestión de que visualmente, en este caso, salvo algunos tramos en los que habían estas verjas opacas, la mayoría eran de este tipo, o sea, que permiten un contacto visual total entre el interior y el exterior, o sea, no hay ninguna diferencia y prácticamente no se pierde ninguna visión, tanto en ninguna como en la otra, hay un contacto total en ese sentido, os hablaría del detalle constructivo, pero no viene al caso, un detalle hasta el punto de que hay esta posibilidad de relacionarse cara a cara y completamente en el dentro o fuera de la obra sin ningún problema. También la cuestión de la apertura nos interesaba mucho, ¿no? Esta cuestión de cuando algo está cerrado, lo suficientemente cerrado, como para que no todo el mundo quiera entrar, pero lo suficientemente abierto para que quien tenga un motivo para entrar pueda hacerlo, ¿no? Ese equilibrio creo que es
de una importancia radical en casi todo lo que hacemos desde el punto de vista tanto de la acción como del pensamiento urbano, ¿no? O sea, pensar en estos equilibrios que generan usos, ¿no? Es como el uso informal aparece donde no hay competencia del uso formal, quiero decir, porque en nuestras sociedades, al menos en nuestras sociedades occidentales, el uso formal siempre tiene las de ganar. Porque la ley, el Estado, la violencia, todo está de su parte. Entonces, solo en aquellos sitios donde el uso formal se ha retirado, los usos formales tienen posibilidad de aparición y de consolidación con el tiempo, ¿no? Entonces, este es otro tipo de cosas, ¿no? Lo que os digo, con respecto a los límites y a los equilibrios que se generan entre aquello que puede pasar formal y formalmente. En las obras, ese equilibrio está guay porque estas verjas generan un cierre absolutamente visible que para el 99% de la población está ahí y no lo va a saltar, pero a la vez genera un sitio donde se puede pasar y donde unas niñas tienen la suficiente confianza en sí mismas como para estando solas jugando al balón, el balón les entra dentro, coger, abrir la verja, abrirla, entrar, coger el balón sin que pase ningún problema, ¿no? O sea, sin sentir que están violentando una propiedad privada, sin sentir que están haciendo algo malo porque sus padres les van a dar una paliza, o sea, como que hay esa absoluta flexibilidad, o como, pues en el caso de la otra obra, este es el cierre que le dejaban los obreros para que todo ese equipo de recolectores de metal posteriores, pues simplemente hicieran así, desataran el nudo, la abrieran y después lo volvieran a cerrar, quiero decir. Manejar otra vez, estamos hablando de cosas súper pequeñas que parecen una banalidad, una tontería, estamos hablando de un nudo, pero es un nudo que refleja en sí toda una cosmovisión y toda una forma de utilización del espacio máxima, ¿no? O sea, que tiene una incidencia máxima, que no tiene nada esto que ver con una puerta que estuviera sellada o con otro tipo de límites, ¿no? Bueno, pero sí, si algo nos interesaba además desde el punto de vista de la arquitectura es la relación cuerpo-materia, ¿no? Y cómo el cuerpo se acaba relacionando con las verjas de las obras, ¿no? En todo el tipo de gente apoyada que podíamos ver que estaba ahí, ¿no? Todo el mundo, niños, mayores, todo el mundo tiene esa pulsión de apoyarse en la verja como un gesto de relajación, como gesto de contacto con lo público, como gesto de que es algo que no es como el patrimonio. Hace poco trabajábamos sobre esa idea del patrimonio de Santiago, ¿no? Del tocar y no mirar, ¿no? De que aún hoy salía una noticia en la radio de que pueden dar vueltas y quieren hacer prohibir lo de que se toque las columnas del Pazo de Rajoy. Como si las columnas del Pazo de Rajoy le importara algo, que la gente siempre se apoyara la espalda ahí que está cansada, pero hay esa cosa de no tocar, ¿no? En la obra eso está completamente perdido, hay ese tocar, la materialidad de esta arquitectura es completamente normal, ¿no? Ya vemos. Niños, jóvenes, mayores, obras de un tipo, de otro, siempre tal. Vale. En realidad todo esto venía por la cuestión de las obras como el Padre Celestial, en la que simplemente voy a pasar así rapidísimo, pero para que veáis. Nosotros íbamos con la idea de que nos íbamos a encontrar solo esto. Quiero decir, personas solas, mayores, hombres, mirando obras, ¿no? Y de esto tenemos todas las imágenes que me carga la cantidad de imágenes, pero tenemos infinitas de momentos en los que un hombre mayor, solo, está mirando una obra. Pero la cuestión aparece cuando, bueno, hasta así las ruedas, va este de allí, tal, no sé qué. También pueden venir en bicicleta, es decir, la obra es un lugar que, al igual que hay muy pocas cosas en la ciudad donde te hagan parar el paso, ¿no? La ciudad, como decía Manuel Solomás, ¿no? Que todo lo que no sea transeúnte es sospechoso, ¿no? De alguna manera estamos pensados para estar siempre en movimiento y hay muy pocas cosas que en nuestra vida diaria nos hagan parar el paso. Una puede ser un escaparate, ¿no? Un producto que ves en un escaparate, te hace parar o lo que sea, o el que ha pasado cuando hay una concentración de gente y te acercas a ver lo que ha pasado, lo que sea. Las obras es una de ellas, es una en la que muchísima gente no es que pase mucho tiempo, sino que hace parar el paso, por lo que sea, ¿no? O sea, genera un interés mínimo, ahí hay algo, un espectáculo, un aura, una imagen, algo que hasta incluso yendo en bicicleta te hace parar. Mirar, la mayoría de la gente no se para más de un minuto y medio, 2 minutos, pero después siguen. Pero ese gesto de parar es milagroso, al menos desde nuestro punto de vista, ¿no? La cosa es como os decía, aquí ya no son solo gente mayor, sino que siguen siendo hombres, pero ya son hombres jóvenes, los que también vemos que paraban el paso y se paraban a mirar. También hay chicas, menos seguramente, pero también que se pueden parar, hacer fotos,
mirar, enviar, no sé qué. También hay señoras mayores, de todo tipo, en sillas de ruedas, con sillita, apoyándose, no sé qué. Más señoras mayores. También el señor, no, o sea, también no es una cosa casual, sino el tipo que se recorren todas las obras, ¿no? Que van parando en diferentes espacios y no solo en uno, sino que se van haciendo el recorrido diario por todos los diferentes oficios y cosas que están pasando ese día, que combinan, que paran el caparate y que vuelven a la obra. También lo hacen personas jóvenes, este es de antes, que está en esta obra, pero que después se va a la otra obra y también mira la otra obra, o sea que no solo la obra que queda al lado de casa, sino que ahí haces el esfuerzo de ir a las obras más cercanas y todas alrededor de un determinado territorio. Este, por ejemplo, se pasaba un montón de tiempo, aquí me hace foto, quien viene, este, por ejemplo, es un tipo como de nuestra edad, que viene un día, lo veo haciendo fotos, como con interés, no sé qué, tal, al día siguiente lo veo en la otra obra de paseo con su padre, que le está dando un paseo y le va enseñando diferentes aspectos de la obra que había ido a ver el día anterior, pero también se lleva al padre a la otra obra, o sea que hay como una continuidad en el tiempo. Estas personas también venían todos los días a la misma obra, se ponían en diferentes lugares a mirar, diferentes paseos, etcétera, ¿no? Así de rápido, os digo, también no es solo gente sola, gente que viene en pareja, parejas de dos hombres, grupos de unas personas, parejas de hombre y mujer que se paran a mirar. Tengo aquí, dame, por ahora simplemente una clasificación. Aún me gustaría tener el discurso más hilado para poder contar más cosas, pero por ahora solo tuve tiempo a hacer esta primera clasificación, eso, como buen tipo de personas que miran obras, aquí en familias con la hija, o el padre y el hijo, o la madre y la hija, o este niño que pasaba todos los días, ¿no? Y algunas veces venía en carrito y le decía a la madre, por favor, no, o sea, siempre pasaba como mirando totalmente. El otro día viene con el padre lo dejó parar y también se apoya ahí como el señor mayor en la obra, apoyado en la verja mirando, o sea, como lugar. También un señor que lo para la cuidadora, pero también una señora que la para la cuidadora a mirar la obra. Quiero decir, que vemos como es una cuestión muchísimo más transversal y, como os decía al principio de todo, el mirar hacia las prácticas urbanas de las personas mayores no es tanto mirar como hacia ellos explícitamente, sino mirar la ciudad, ¿no? Y de repente nos explica muchísimas cosas, o nos explica las obras como un espectáculo transversal a la idea de ciudad, y de cualquier tipo de ciudadano puede encontrar algo de interés en esto, ¿no? O, por supuesto, todos los momentos ya de condensación, de congestión, ¿no? De momentos de las obras, cuando no solo es una persona, sino que se empiezan a juntar, pues coinciden muchas personas en ese momento porque está pasando algo interesante y hay muchas personas que en un mismo momento se paran y que ese momento, o sea, ese lugar de socialización también como mucho más liviano que cualquier otro, ¿no? En el sentido de que, como sigues estando en el espacio público, aunque estés parado, hay otra persona que está parado, está haciendo lo mismo, que nadie te obliga a hablar con ella, pero que si quieres hablar, puedes hablar porque estás haciendo lo mismo, pero que, o sea, como que hay un estatus de socialización en este tipo de espacios como que nos pareció muy singular e interesante, ¿no? El sentido, el ver cómo a veces se entablaban esas conversaciones entre desconocidos por el hecho de pararse, o el hecho, este era por ejemplo el señor que veíamos antes que no paraba, que daba todas las vueltas, y aquí se encuentra con otros dos que también iban todos los días, pero a otro lugar de la obra, y en este punto se encuentran y charlan ahí un rato sobre el tema, ¿no? O sea, que esa condición de espacio social absoluta, bueno, también el tema de los balcones, etcétera, ¿no? También hacia adentro, o sea, la obra como espacio social de los propios trabajadores, en el sentido de que los propios momentos de descanso también se producen dentro, ¿no? Y hay esa magia de esa verja que, siendo transparente, genera una diferencia como muy radical entre ese dentro y ese fuera, de manera que los obreros se permiten a sí mismos hacer un montón de prácticas casi domésticas de descanso en el interior, que sería muy difícil que se las permitieran en el espacio público si no existiera esa verja transparente, ¿no? Quiero decir que aunque haya visualidad,
hay intimidad de alguna manera, o hay algo ahí que yo no soy sociólogo, no tengo ni idea de trabajar estos temas, pero sí que hay algo ahí que me sorprendió, ¿no? Que lo vi muy cercano a la idea de la playa, ¿no? De poder estar haciendo topless en la playa, pero un metro más allá, allá fuera de la arena, ya ser una actitud impensable o algo que no puede pasar, ¿no? Como el hecho de la playa simplemente genera un espacio donde pueden pasar unas cosas, ¿no? Aquí veía que era una situación como similar, ¿no? Que había una domesticidad y una cotidianidad en ese interior como que no me había pensado nunca a parar a hablar, o sea, a pensar sobre ello y que me llamó mucho la atención, ¿no? Estar dormido a un metro de la acera, ¿no? Con completa normalidad, sin necesidad de una intimidad visual, me pareció como de mucho interés. Bueno, eso, de un orador daría para otro, o sobre todo todas las prácticas que vi que sucederían con los obreros en los momentos de descanso, fuera, dentro, fuera de los horarios de trabajo, cuando volvían pues, se tomaban unas cervezas fuera, pero seguían utilizando la obra, por ejemplo, pues, para ir a mear y esconderse detrás de las grúas. Bueno, como que hay como muchos temas alrededor de nada, esto ya es por último como del espectáculo. Estuve haciendo así como una recopilación del tipo de obras que aparecen, como de intentar ver esa idea de artesanía y de espectáculo, ¿no? El construir con ladrillos y el ir viendo el proceso poco a poco, el ver los diferentes tipos de obras, por ejemplo, lo que hablábamos antes del género, ¿no? La única mujer que vi trabajando en los 4 días en estas obras era la arqueóloga, evidentemente, ¿no? Como un trabajo como que está como más asociado. Y era un espectáculo, claro, ver cómo todo lo que ponía en marcha este trabajo de llamar a los obreros a hacer una zanja, empieza a trabajar, va picando, va sacando cosas, va puliendo, documenta después al final de la obra. O sea, como que todos los tipos de trabajo que aparecían aquí, el hecho de echar el hormigón, las infraestructuras que se construyen para echar el hormigón, como que a todo le empezaba de repente a ver esa idea de artesanía, de manualidad, de algo interesante pasando en la ciudad, ¿no? De complejidad, de cuidado, de muchas cosas que se estaban poniendo en marcha en la obra y que de repente me hacían entender el por qué era tan magnético para algunas personas y por qué esto significaba algo de interés, algo divertido, algo a lo que mirar, algo en ese sentido de espectáculo, ¿no? De espectáculo urbano en una ciudad, pues a lo mejor cada vez más alejada de esa idea de ciudad donde pasan cosas, ¿no? También desde el punto de vista técnico, o sea, quiero decir, me sorprendió, por ejemplo, la finura, o sea, en el caso de las grúas, ¿no? Esta precisión milimétrica, casi quirúrgica, ¿no? De que no había mucha diferencia entre el bisturí y el cirujano más famoso de no sé qué, hasta cómo se colocaban estos maderos con una grúa apoteósica, no sé cuántas toneladas, y los íbamos colocando uno a uno como cerillas, ¿no? O sea, como que había muchos parámetros con los que solemos valorar tanto a las obras de arte como a los productos culturales, como a las prácticas de interés, que de alguna manera estaban siendo vehiculizadas dentro de una obra, ¿no? Y por supuesto, hasta el espectáculo ambiental máximo, pues en estos momentos de demolición, cuando de repente se hacía la humareda y de repente ya aparecía pues una obra performativa de Coster y Ram, ¿no? De generación de ambientes y atmósferas en la ciudad y que por supuesto eran esos momentos de interés cuando más gente se paraba a mirar y a entender que estaba pasando algo en la ciudad, ¿no? Que era un momento de cambio y que de alguna manera se partícipe de toda esta cuestión, ¿no? Bueno, lo contaba así muy deslavazadamente, pero eso era un poco en lo que consistió este trabajo. Ya os digo que está todo en la web, salvo esta última parte de los materiales finales. Todo lo que la introducción está colgado por ahí y el resto del material del proyecto igualmente. O sea que podéis consultar lo que queráis. Y hasta aquí. Aplaudimos, empezamos con. Al fin, ya.